que habéis venido aquí, os lo agradecemos como siempre. Hoy tenemos en el Choco a la escuela. Él es el director del programa Dimension Limited, un programa de radio. Muy malo. Muy bueno. Bueno, lo escuchamos cuando podemos porque estamos escuchando cada vez más programas de radio de misterio y ya no damos abasto. Cada vez estamos descubriendo personas que también están haciendo podcast y programas y queremos que también ellos estén ahí. Entonces, así sin más, os dejamos aquí a Mr. Echo. Bueno, luego si eso, en lo que yo más que turno de preguntas denominaría turno de debates, despejamos la incógnita de lo de Mr. X porque no me ha quedado muy clara. Pero bueno, pues sí, voy a hablar de ovnis, algo de lo que nunca se habla, jamás. De hecho, el otro día vi a Chris Sober, que está aquí con nosotros, en un reportaje que se hizo, no sé, de Españolas por el Mundo, en Extremadura, y me decía algo así como que, bueno, en España no sé si hay muchos ufólogos, no sé si interesan demasiado estos temas. Pues sí, Chris, interesan mucho estos temas. Y de Chris vamos a empezar a hablar precisamente, aquí presente, porque esto que tenéis aquí es una crónica muy especial, porque es una crónica que nos remonta a hace aproximadamente un siglo y medio. Claro, está en inglés, yo podría ser malo y decirles aquello de, bueno, pues como está en inglés, buscáis la vida, pero no somos tan malos. Va a ser nuestro compañero Juan Macriado, compañero del programa Dimension Limited, que de hecho esta noche va el tema precisamente de lo que vamos a escuchar, que nos haga una traducción de lo que pone aquí, que yo creo que es algo bastante curioso. Así que, si os parece bien, vamos a escuchar esa crónica de hace siglo y medio. Ahí es nada. Senneville, Ohio, 5 de abril de 1873. Al editor del Herald. Un fenómeno extraordinario fue observado cerca de la localidad de Taylorsville, a pocos kilómetros de esta ciudad, hace una semana. Thomas Heyman, conocido por este periodista como un agricultor respetable de sinceridad incuestionable, contó las circunstancias a este escritor y con su hijo, quien también fue testigo ocular, está dispuesto a prestar juramento a la verdad de esta declaración. Una noche, hace unas 2 semanas, mientras que el señor Heyman y su hijo, un hombre joven, regresaban a su casa desde Taylorsville, vieron una luz que dicen que se parecía a una pila de maleza en llamas, cerca del cenit, descendiendo rápidamente hacia la tierra, con un fuerte rugido. Aterrizó en la carretera con un golpe a poca distancia de ellos. El objeto ardiente parpadeó y brillaba por unos momentos y luego se desvaneció en la oscuridad, cuando salió de él un hombre vestido con un traje completo de negro y llevando una linterna. El hombre caminó unos pasos y se metió en un carrito que no había sido observado antes, ni por el señor Heyman ni por su hijo. No había ningún caballo conectado a este vehículo sobrenatural, pero en cuanto el hombre había tomado su asiento empezó a correr, sin hacer ruido, pero con una gran velocidad a lo largo de la carretera. Y así continuó haciéndolo hasta llegar a una pronunciada quebrada, en la que se sumergió. El carrito, el hombre y la linterna de repente desaparecieron tan misteriosamente como había venido. Bueno, pues ahí lo tenemos. Esto es lo que seguramente pues no hay que echarle demasiada imaginación, muchos conocemos como ovni, ¿no? La diferencia está en que, claro, el fenómeno ovni se populariza el 24 de junio de 1947, cuando un piloto llamado Kenneth Arnold se encuentra con algo que, bueno, que todos sabemos, ¿no? Es cuando se empiezan a popularizar primero aquello de platillos volantes y posteriormente ovni. Aquí pues hablamos de un caso, yo creo que bastante curioso, muy llamativo, que a mí me ha sorprendido mucho y que debemos a Mahoney Exchange, que es el grupo en el que está Chris Sober y que gentilmente pues, nos ha pasado. Claro, muchos pueden decir, esto es una noticia de 1870 y tantos, evidentemente, bueno, esto puede ser una invención perfectamente, oye, ¿por qué no? Es una posibilidad, ¿no? Lo cierto es que no quiero echar piedras contra mi tejado, con esto del periodismo, pero sí que es cierto que en algunos casos, algunos otros medios inventaban más que contaban, pero aquí está el trabajo de Mahoney Exchange. Aquí tenéis el certificado de muerte del testigo. Hace ya pues un siglo largo, bastante largo. Aquí tenéis el certificado de muerte de su hijo, que también fue testigo del fenómeno, ¿no? Esto pasó concretamente en la zona, aquí, más o menos, donde está comprendido esta zona, este cuadrante donde se vio el objeto. Y tenemos certificado de muerte del padre de hijo y además incluso tenemos una noticia que habla de la muerte
bastante accidentada, con una pistola. Estas cosas se ve que pasaban mucho hace siglo y pico. Precisamente del testigo, es decir, el testigo es real, la persona es real, y la información, si nos atenemos a lo que nos cuenta el testigo y a lo que nos cuenta el periodista, que de hecho en la crónica, aunque no se incluya en la narración, decía que daba, vamos, que ponía la mano del fuego por la fiabilidad de lo que decía este testigo, por la reputación que tenía, pues tendríamos que ceñirnos a que el caso es real. Vamos a avanzar un poco en el tiempo. Y nos vamos a un pueblo que seguramente os suena de algo, La Arolla, Almería. ¿Suena? A los que no suenen, si os digo que una serie de fuegos en agosto del año 1945 de repente se hacían eco, empezaban a aparecer de forma simultánea, lo que se conoce como combustión espontánea, que no combustión humana espontánea, pues seguramente os suena un poco más. Yo estuve ahí por ahí hace 4 años con un buen amigo preguntando precisamente a los testigos de los fuegos. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando al encontrarme con uno de esos testigos, Cayetano Doménech, aquí le tenemos, pues nos explica lo que vamos a contar a continuación? Tiene que ver, o sea, pasa justo en el marco tanto geográfico como temporal de los fuegos en sí, y lo que nos cuenta yo creo que tiene muy poco que ver con los fuegos y es algo que va a gustar mucho, es en especial al compañero Crisóbal por todos esos fenómenos forteanos o ufológicos que recogían. 1945, aún no se había hecho popular ni a nivel mundial, ni que decir tiene en España, lo que era conocido como platillos volantes, y Cayetano Doménech nos cuenta esto. En el mes de agosto éramos 7 grados, y entonces la plaza esta que hay aquí era de tierra, jugábamos a la pelota al frontón. Y de madrugada se viene estatua en el aire, una cosa muy fea. Pero era presentarse, daban 2 o 3 vueltas, se acababan cerca, al momento vi a otra, como calavera de muerto, con las cosas feas. Y estábamos acojonados, el pueblo y nosotros. ¿Cómo? Se veía acojonado. Caras que volaban o algo así. ¿Ahí? ¿Dónde? Aquí, en el cielo. Aquí, en el cielo. Aquí, al aire. ¿Y usted llegó a verlo? ¿Usted llegó a verlo? Y yo y otros chavales que estábamos en la plaza. ¿Y cómo era aquello? Estatuas, cosas feas, que se presentaban. Pero volando. ¿Y usted cree que tiene algo que ver esto con que se prendiera fuego? Eso ya, que te lo explique. ¿Y era la misma época? Era la misma época. En el mes de agosto. En el mes de agosto justo de ese año, el año 45. Claro, ¿fue en el 45? Sí. Pues todo el rato que yo. Bueno, como yo no sé leer y escribir, pues... ¿Y eso te quedan como estatuas? Sí, calamares, cosas feas. ¿Y no ha vuelto a ver usted alguna vez eso? ¿No ha vuelto a ver más veces? Después no se volvió a mandar. Nada. Bueno, no sé a vosotros, pero a mí este caso me resulta bastante curioso. Estatuas en el aire, después dan unas vueltas, desaparecen, luego aparecen una especie de calaveras volantes, no sé, un caso bastante extraño, y que además aparecen precisamente cuando se aparecían esos fuegos. Y nos vamos de lo más antiguo, al menos de lo más antiguo que yo he recogido, año 45, a lo más moderno. Estaba viendo estos parajes hace aproximadamente unas 3 semanas, más concretamente en un pueblo de León, de la provincia de León, que se llama Vega Cervera, uno de esos pueblos en los que, bueno, pues cuando uno va allí y se sumerge en sus parajes y se mete en aquel pueblo, pues casi que se te olvida que existe el resto de la población y olvidas eso del teléfono móvil, ¿no? Luego, claro, no llamas y te echan la bronca. Y bueno, pues el caso es que estaba allí en unas historias, ¿no? Con una serie de personas, con nada que tuviera que ver con el misterio, pero mira por dónde cometieron el tremendo error de decirme aquello de, porque saben que me gustan estas cosas. Oye, Cuevas, ¿tú sabes que se ha dicho, o se ha comentado hace años, que por aquí por el pueblo dicen que había habido avistamientos de ovnis? Así que, pues en cuanto tuve un rato libre, para allá que me fui. Y preguntando, pues como se suele hacer en estos casos, así que puerta por puerta, a la gente de calle, a la gente de a pie, si se había visto algo extraño. La mayoría de la gente me decía que no sabía de lo que hablaba, me daba raro. Es una sensación que seguramente compartan algunos de los que por aquí están, Miguel. Hasta que di con una señora que iba a misa, iba ella con prisa, pero le pregunté por el tema y la señora pues me atendió. Esta señora se llama América Vélez González y hace no mucho, hace aproximadamente, según nos cuentan, no nos saben digamos situar la fecha exacta, pero sí que hace unos 15 años, incluso a día de hoy aún, se ven cosas extrañas. Así que vamos a escuchar directamente lo que me contaba América, pues hace justo, ahora mismo, hace 3 semanas. Entonces me dice que por aquí, por la zona, habitualmente se suelen ver luces extrañas, ¿no? O bueno, luces por lo que ustedes consideran. Sí, pero es que eso no es una estrella.
Tiene un foco bastante profundo y que a lo mejor un rato sí está quieto, pero luego ya lo ves, algunas veces lo ves hasta moverse y otras veces, pues claro, a lo mejor no, pero ya desapareció del sitio donde estaba. Y igual se pone en esa montaña, que se pone para esta parte. ¿Y se ve por aquí por la Cervera? Sí. Yo desde mi casa los veo. ¿Y desde cuándo más o menos se vienen viendo las luces? Uy, eso ya hace muchos años. Muchos. Igual te hablo de 15 años. Yo es que mi marido ya murió, pero eso sí que te da buenas explicaciones. Ah, él también lo había visto, ¿no? Él entendía un poco el facultativo de minas y bueno, pues más o menos decía que eran eso, que eran satélites o no sé, otro nombre también les daba. Sí, hay mucha gente que los llama ovnis. Ovnis, sí. No sé, Y algunas veces en ese monte de ahí sí, también estaba posado. Posado en lo que es la montaña, pero igual mucho rato, ¿eh? ¿Y cómo era? Como una luz de los faroles. Como una farola, más o Como una farola, pero igual más grande. más grande. Yo te contaba antes de que hubo un señor a quien se iba en el coche nada más. Sí. ¿Y cómo fue aquello? O sea, iba por la carretera, ¿no? Sí, él bajaba de donde las cuevas de Valporquero. Ajá. Y bajaba de Valporquero cuando ¡plas! Lo vio arriba, en el cielo. Pero cuando que bajaba andando y plumba, se le pone encima del capó del coche. Era una luz, ¿no? Uy, una luz dice que inmensa. Y ya se le paró el coche y hasta que no se quitó de encima del coche no arrancaba el coche. ¿Sabes cuánto tiempo más o menos estuvo encima del foco? Pues bueno, un poco, decía él, que había estado encima del coche. Estoy impresionado de miedo, porque es que al pararse el coche y a otro señor también bajaba por esta carretera que va a Coladilla. Le pasó lo mismo que el otro de Valporquero, pues que se le puso en el capó el ovnis y ya hasta que no se quitó no pudo arrancar el coche, no arrancaba. Claro, y todo muerto de miedo, asustado. El que tenía eso era Vicente. Ese sí que tenía un telescopio. Sí, telescopio, las estrellas y demás, ¿no? Eso él lo enfocaba, vivía para aquella zona de allí. Ajá. Y como se ponían por ahí, por esa zona, los enfocaba, creo, con el telescopio, pero bueno, veía todo como... Hasta una vez nos dijo, dice, como que ves que se mueve algo allí adentro. Dentro de la luz. Dentro de la luz. Que se movía algo dentro de la luz. Como que se movía algo dentro de la luz. Bueno, pues no sé, yo considero que para haber echado una mañana allí, que la verdad es que no eché mucho más, luego sí que pude escapar otro rato y hablar de nuevo con ella y demás, y además incluso coincidía exactamente lo mismo que me había dicho, le hice unas preguntas, y me contaba eso, no solamente que se veían luces extrañas, que se paraban, que hacían movimientos extraños, sino que incluso en algunos casos se habían puesto encima de los propios coches, se habían parado los coches, y que incluso Vicente, que era el primo de una señora que estaba con ella, cuando me lo contaba, enfocándolos con el telescopio, decía que se movía algo dentro de la luz, ¿no? Es un caso bastante extraño. Hay un dato muy interesante, y ya es cuando empieza a definir un poco de qué va la cosa, ¿no? Con esta potencia. Ella nos decía que eran satélites. Ella lo llamaba satélites, confundía, ¿no? En este caso porque, claro, un satélite que se mueve y de repente se para y se pone encima de un coche y el coche se para y se mueven cosas dentro del satélite, pues a una montaña es un satélite un poquito raro, ¿no? Pues ella lo llamaba satélites. Nos vamos a Yebra, no sé si os suena de algo Yebra, Guadalajara. Una pequeña crisis con el tema de los cementerios nucleares que hubo hace poco, de hecho ahí tenéis precisamente una marcha en contra porque había una serie de lugares en los cuales pues, se estaban rifándose el cementerio nuclear, porque aunque a los ciudadanos no les hiciera mucha gracia, aunque la cosa estaba dividida, pues suponía pingües beneficios para el pueblo, con lo cual bueno, finalmente Yebra no fue la agraciada. En cuanto a temas nucleares, pero en cuanto a tema OVNI, mira por dónde, me encontré con un señor que nos contaba lo que había visto de una forma muy simpática y muy gráfica, ¿no? Es este señor que ven aquí. Este señor, que se llama, tengo aquí la chuleta porque claro, en todos los nombres como que no, Martín Gómez López. Bueno, pues le preguntamos porque sí que habíamos escuchado rumores con unos compañeros, habíamos escuchado rumores de que en la zona, bueno, pues hace creo que aproximadamente unos 20 años habían visto pues luces extrañas. Y este hombre nos contaba de la forma más gráfica que yo he escuchado de un señor a pie de calle lo que se encontraban en el pueblo por aquella época. Vamos a escuchar. ¿Y usted cómo recuerda que
En algunas luces que se veían. Sí, no, y que se paraban, que se caían como hasta el suelo. Ajá. No, pero si estuvieron por aquí, no lo ves volar. Ajá. No. O sea, que lo vieron varias veces. Sí. Y que eran como muchas luces. Y como se les paraba la mano y bajaba como querer bajar a un himno de esos llamantes. Y pero entonces se movían, se paraban en el aire. Sí. Se paraban y bajaban, ¿no? Sí, más como regates. O sea, hacían como zigzag, ¿no? Sí, como regates. ¿Y eso era dentro del pueblo? ¿O eran las afueras, los caminos? Por fuera. Por fuera. ¿Recuerdas si fue durante días seguidos? O... No, venían unas veces, no, ya por aquí allí, yo creo que llegaba a caerse alguno, o caerse o que le vino cerca del suelo y eso. Me acuerdo de decir, ya está el niño otra vez. Llegó uno a caer, creo, por ahí como el palme de Almoguera o el Salto, por ahí hubo unas noches que venían de por aquí o iban para allá. Por esta zona. ¿Qué era aquello? O sea, la gente que decía que era. Unos ovnis de esos. OVNIs, ¿no? Yo creo que llegaron a saber que tenían muchas cosas para dar vuelta al modo. Muchas luces. Sí, pero de que venían de las vueltas que daban cuando iban con. Sí, y daba ese ruido. Y estos hacían ese ruido, ¿no? Sí, no como los aviones. Bueno, pues yo creo que es muy gráfico. Es decir, el hombre te cuenta que ve unas luces que hacen como regates. Y de hecho, claro, hay quien puede decir, bueno, este pobre hombre aquí de Boina es un pareto, ¿no? No tiene ni idea de distinguir o de diferenciar entre lo que es un ovni y puede ser un avión. Bueno, pues el hombre lo tiene muy claro. Sabía perfectamente diferenciar lo que era. Y la gente de campo está acostumbrada precisamente a hacer faena de campo por la noche. Y a lo mejor ellos saben mucho mejor que nosotros distinguir lo que es una estrella de lo que es, pues, esto que decía, ¿no? Un Irving o un ovni. Bueno, hombre a pie de calle, pasamos a un hombre que no es precisamente a pie de calle. Año 1968, más concretamente el 4 de noviembre. Este señor, como conocen algunos de los que están por aquí, ¿no? Es Juan Ignacio Lorenzo Torres. Este señor pues llevaba unas cuantas de horas, de miles de horas de vuelos a sus espaldas, año 68, cuando se encontró con algo bastante extraño. Y este hombre no tiene boina, para que nos entendamos. Este hombre sí que sabe distinguir lo que es una estrella, lo que es un fenómeno meteorológico, lo que es Venus y lo que es algo que él no puede entender. Vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que le hacíamos en Dimensión Límite. Y bueno, yo creo que es bastante gráfico lo que nos cuenta. Esto es lo que se encontró Juan Ignacio Lorenzo Torres hace pues aproximadamente unos 45 años. Escuchamos. Bueno, este año creíamos que era un Caledonia, pero el destino fuerza, como el vivo. El control de Barcelona nos mandó cambiar de nivel de 310, pues de 31 pies a 280. Pues yo alerté al segundo piloto para que a ver si veíamos el tráfico. Entonces el tráfico, pues cuando me dijo ahí lo tengo a la vista, pues aquello era una luz impresionante que venía hacia nosotros a rumbo de conexión. Y en ese momento yo había ordenado que trajeran las cenas, que eran las bandejas que nos ponían, y entonces incluso tiramos las bandejas porque pasamos miedo físico. Estamos convencidos que venía a rumbo de conexión. Sorprendentemente aquellas luces se frenaron, se quedaron a 10 metros de nuestro modo de avión, y ahí estuvieron durante 10 minutos hasta que yo establecí hablé en inglés, en español, castellano, español, y intentó ponerse en contacto con aquello de diferentes idiomas para ver si ya respondía, y aquello no respondía, ¿verdad? No, nadie respondía. Fue cuando ya al final yo establecí un código muy sencillo que era de luces, las luces de aterrizaje y de rodaje, que son bastante potentes, y las encendí una vez y las apagué, y entonces dije que esto significaba así, las encendí 2 veces, las apagué 2 veces, y esto significaba, ¿no? Hay que interpelar a el objeto está identificado, y aquellas luces, según mis preguntas,
se apagaban y se encendían. O sea, sorprendentemente estaban comprendiendo lo que yo les decía y me contestaban por el procedimiento que yo les estoy indicando. Y Juan Ignacio, ¿cómo era ese objeto? ¿Cómo lo describirías? Bueno, aquello eran unas luces impresionantes que tenían una forma pulsante, que como algo que vibraba, o sea, algo que vivía. Y aquellas luces tenían dos luces laterales que se desplazaban a unas velocidades incalculables. No hay traje anti-jet de la tecnología que se conocía actualmente, en aquel momento y actualmente, que pueda resistir esas aceleraciones, porque había que seguirlo con la vista, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Luego se volvían a posicionar y ya digo que estuvieron 10 minutos en el morro de Nervión. Luego, después de muchas investigaciones, llegaron a decir que lo que habían visto era Venus. Entonces yo dije, pues he tenido Venus a 10 metros del morro de Nervión. Bueno, Juan Ignacio, ¿cuántas horas de vuelo aproximadamente? Pues ahí tenemos lo que cuenta Juan Ignacio Lorenzo Torres, ¿no? Yo creo que no voy a añadir nada, es decir, este hombre, pues ahora lo vamos a escuchar en el siguiente corte, las horas de vuelo que lleva y cuál es su reacción cuando, según bueno, más que el Ejército del Aire, una serie de civiles que colaboran con el Ejército del Aire, que es un tema que había, pues para ver, lo he entendido, le dicen a este señor que lo que ha visto es Venus. Yo le preguntaba cuál era su reacción a ese respecto, cuál era su opinión. Vamos a escuchar lo que nos contaba Juan Ignacio Lorenzo Torres cuando le pregunto por ello. ¿Qué tiene usted a sus espaldas? 29.000 horas. 29.000 horas. ¿Cómo se siente una persona, aún a día de hoy, 29.000 horas de vuelo después, cuando aún hay gente que mantiene, gente pues que está muy afín a lo que fue esa desclasificación del 92, esa gente que mantiene que lo que usted tuvo al lado del morro, que con lo que usted se comunicó por una especie de lenguaje binario, que aquello que usted describe como un ojo humano a través del cual aparece una especie de vena, según define, con un líquido alrededor. Es decir, después de todo esto, ¿cómo se siente usted cuando hay gente que sigue diciendo que aquello fue Venus? Bueno, en algún aspecto me siento indignado. Pero, claro, todo esto está muy manipulado, o yo diría que politizado con los americanos, y de alguna forma pues dan los informes que ellos creen convenientes para que el público no se altere, no se preocupe, no haya experimentos en masa. Bueno, pues aquel día tenía turno de supervisión. Ahí teníamos lo que decía pues Juan Ignacio Lorenzo Torres a este respecto. Yo creo que fue bastante fino cuando se refería a lo que era esa explicación, ¿no? Que un hombre que tiene tantísimas miles de horas de vuelo, que lo que le digan es que lo que ha visto y con lo que se ha comunicado es Venus, pues hombre, desde luego mosquea bastante, ¿no? Es curioso porque aquí hablamos de un hombre muy cualificado, ha habido otros. Podemos estar hablando de algo entendido de un asunto como diciendo ovnis y pilotos, que aquí hay un compañero que controla pues muchísimo más que todo lo que estamos aquí, ¿no? Pero ha habido muchos que no solamente se han encontrado con algo extraño, sino que incluso su vida hasta cierto sentido ha cambiado bastante. Por ejemplo, un caso es el de José Antonio Silva, que escribió un libro llamado Mística y Misterio de los OVNIs. Este hombre pues, es muy conocido porque fue pues, reportero de televisión española, estuvo también presente precisamente en el famoso alunizaje del 69, y este hombre pues vio algo, vio un objeto volátil no identificado cuando iba en pleno vuelo, hasta el punto de escribir un libro, y en el libro no es un libro técnico en el que él explique lo que haya visto y empieza a dar posibles explicaciones aeronáuticas, ¿no? Estamos hablando de un tipo que lo que cuenta, nada más y nada menos, es que, lo que ha visto le ha cambiado la vida hasta tal punto de que empieza a plantearse otras cuestiones, ¿no? Cuestiones relacionadas, digamos, con el cosmos, cuestiones trascendentes. Es decir, esto no solamente marca a personas como Cayetano o a personas que pueden, digamos, que influenciar más o menos por lo que ha pasado, como los testigos que hemos escuchado antes, sino que también pues, marcan sus vidas hasta un punto de vista bastante trascendente. En caso de pilotos, ¿no? Que son tipos que saben muy bien de lo que hablan. Vamos a pasar de los pilotos y vamos a hablar ahora de radaristas. Chicas, atentas, porque bueno, esto que de aquí es el expediente desclasificado del caso de Lorenzo Torres. Y este señor, tan guapete, ¿sabéis quién es, no? Bueno, las chicas seguramente le gusten porque el chico es guapo, los chicos se cagan en la madre que lo parió porque le dejó sin vacaciones, ¿no? Es probable. César Cabo, bueno, yo creo que todos conocéis el caso. César Cabo hace, pues no mucho, hace unos meses, ponía en Twitter que se acababan de encontrar nada más y nada menos que un ovni en pantalla, ¿no? Pantalla radar.
Bueno, pues no solamente lo de los pilotos, sino que también los radaristas en muchas ocasiones son testigos de algo que no pueden explicar. Vamos a escuchar, como en Dimensión Límite, pues César Cabo hace aproximadamente un mes, un poquito menos, nos contaba pues lo que había podido ver precisamente en aquellas pantallas de radar. Que yo me tocaba un poco, pues, echar un vistazo a los compañeros que están controlando las pantallas, se ocurre alguna cosa, tenemos un cambio de pista, todas las cosas que puedan ocurrir, y una controladora comentó que los pilotos le preguntaban cosas. De repente yo escuché que los pilotos le preguntaban, le pedían información a ella sobre algo que veían en sus radares, pero que ella en su radar, vamos, las pantallas nuestras no aparecían. Entonces ya me acerqué a ver qué ocurría y 3 pilotos distintos preguntaban información de un tráfico, de algo que veían ellos en un blanco en su radar que nosotros no veíamos. Lo que correspondería con las siglas, ¿no? Estaban justificadas porque se trataba de un objeto volante no identificado, ¿no? Bueno, es un objeto volante no identificado, lo que pasa es que está en la pantalla de radar. Físicamente los pilotos no llegaron a ver un objeto volando en su área que no reconociéramos nosotros o que no nos constara en el radar. Pero sí, puede encajar dentro de lo que es un objeto volante no identificado. Claro, recientemente ha habido, hace cosa de 3 semanas, un mes, sí que hubo algo que veían los pilotos y que no se sabía muy bien lo que era. Se decía que evidentemente tiene que detectar algo con lo que tenga un contacto. Nosotros no veíamos en nuestra pantalla, en el primario, que cualquier objeto que realmente estuviera volando debería detectarlo un radar primario de todas, y no aparecía nada. La controladora de servicio no veía nada. O sea que realmente era un caso bastante extraño. Lo chocante es que 3 pilotos en una zona concreta en un periodo determinado de tiempo les diera ese fallo. Pero a lo mejor que un avión en picas tenga un fallo de un blanco falso, pero 3 tan seguidos es un poco chocante. Pero bueno, que luego ya a raíz de aquello recopilé muchas anécdotas que encajan diferentes perfiles de historia y que no se ajustan directamente. O sea que realmente pasan cosas que no siempre podemos explicar por los cielos. Bueno, pues... No, son cosas que ocurren, ya estos no que han ocurrido. ¡Pablo! Ahora, vale. Con la chica que tienes detrás tuya también tengo que... Bueno, pues aquí tenemos a César Cabo, ¿no? Él nos contaba precisamente eso, porque lo que se encontró, y él reconoce, ¿no? En su humildad dice, bueno, hay cosas que no... La venganza de Pablo, próximamente es un y bueno, pues César Cabo no solamente se quedaba ahí explicando que hay cosas que ellos no pueden explicar, sino incluso que hace muy poquitas semanas, pues precisamente algunos compañeros se habían encontrado con cosas bastante extrañas. Ahora sí, Pablo, ahora sí. No, que son cosas que ocurren, en estos meses que han ocurrido, ¿sabes? Trabajamos a turnos y tampoco te enteras de todo lo que ocurre en la sala de control, pero ha habido un caso de una compañera que ahí sí que creo que veían en la pantalla de radar como objeto extraño, de aquí para allá, nunca supieron lo que fue como hace 3 semanas, y hace cosa un mes y medio, pues los pilotos decían que veían algo a toda velocidad, atravesó, lo vimos en la pantalla y hubo gente que incluso físicamente dijeron que lo habían visto, pero parecía un avión blanco, no saben lo que era, y cruzó toda la terminal de Madrid, la aproximación, que eso sí que estaba interfiriendo con la secuencia de aproximación a Barajas, tiene una malla de seguridad, pero nunca supimos si era un falso blanco en la pantalla. Bueno, pues eso es lo que nos contaba César Cabo, ¿no? No solamente lo que él vio, sino que hay incluso casos recientes de semanas anteriores en los cuales compañeros suyos también se habían encontrado con cosas que no podían explicar, ¿no? Y ahora nos vamos a ir a Cogolludo, que es un pueblo que se encuentra en Guadalajara, es este paraje bucal, que digamos que, por así decirlo, monumento buque insignia del pueblo, y ahí al ladito hay una calle en la que pasó algo bastante extraño. Nos lo va a contar precisamente Juan José González, y es que, bueno, pues es uno de los casos clásicos, año 1979, si mal no recuerdo, y esto es lo que nos contaba Juan José, de lo que recuerda, cuando él y unos amiguitos estaban en la plaza y se encontraron con algo bastante extraño. Estábamos en la plaza y uno de los amigos, Jaime de Frías, que es actualmente el alcalde de Cogolludo, fue el primero a acercarse ahí un momento, así fue, pues a echar una meada o algo así. Y volvió pues pegando gritos y tal, que había visto una cosa, y yo salí rápidamente. Lo que llegué a ver fue una bola grande, blanca, tipo huevo, elevándose en el cielo. Y la cosa, bueno, pues que claro, nos quedamos impresionados, y pues luego pues todo el mundo nos creyó, vino la Guardia Civil y todo eso, pues el revuelo que se montó en el pueblo, porque realmente las luces de colores se quedaron en el cielo en una posición fija durante muchas horas, hasta que lo pudo ver un montón de gente. De hecho, la Guardia Civil pues dejó apostada toda la noche ahí una pareja de la Guardia Civil. ¿Toda la noche? ¿De cuánto tiempo estamos hablando más o menos? ¿De horas? Desde las 10 de la noche, de 11 de la noche hasta las 6 de la mañana estuvieron allí. Luego hay periódicos que lo recogieron,
Los guardias civiles estuvieron allí y luego hablaban mi brigada, hemos estado acojonados porque habían visto pues una luz por ahí, esa que estuvo quieta, otra que se había movido por ahí, pues cosas que no parecía que fuesen normales, que no eran aviones pasando por el cielo, sino una luz que estuvo parada muchas horas y cuando desapareció, pues cuando de repente pues se movió rápidamente pues de izquierda a derecha, por ejemplo. Ya a la altura que veíamos en el cielo distinguías pues un color rojo, verde, azul, varios colores parados absolutamente en el centro del cielo. Esos colores cuando desapareció fue pues cuando, pues lo mismo que si pues cambiase pues de sitio, de un lado a otro, verlo directamente que hacer chac y pum, salir disparado de un lado a otro. De hecho, toda la gente en el callejón donde apareció, pues sí, cuando decimos el callejón del OVNI. Y a mí me gustaría, ahora que Jaime está en el ayuntamiento, que le pusiese la calle del callejón del OVNI. Pues aquí tenéis el callejón del OVNI. Este caso a mí me gusta mucho. Me gusta mucho no por lo que se vio, que viene a ser básicamente, digamos que el avistamiento tipo, ¿no? Que una cosa que me ha dicho que es interesante es que las luces se fueron precisamente hacia esta zona que vemos aquí, las antenas de Alto Rey, que era una base militar que ahora mismo pues ya no está en activo, pero que lo estaba en sus días, ¿no? Lo interesante de este caso es que, y lo citaba por encima, Jaime de Frías, por aquel entonces era un crío de 18 años, al que fue a entrevistar un genio y figura como Enrique de Vicente en aquella época, lo publicó en su revista Contactos Extraterrestres. Bueno, pues precisamente este señor era un mozalbete por aquel entonces, pero hoy en día es el alcalde del pueblo. Y yo he hablado con Jaime de Frías en varias ocasiones, ¿no? Él no quiere salir en medios, él no quiere contar esta historia por la sencilla razón de que está teniendo problemas con la oposición, es el alcalde, y cada vez que quieren atacar de alguna forma, adivinad lo que utilizan contra él. Este tío está como una puñetera regadera, no le hagáis caso porque este tío ve ovnis por todos lados. A mí Jaime de Frías sí me ha contado su caso, pero no quiere que se haga publicado ni quiere que se haga público. Esto que hemos puesto al fin y al cabo es la relación de una de las personas que estaba con él y él sí le cita, ¿no? Y hasta el punto, y esto lo voy a contar porque estamos entre amigos, ¿no? Hasta el punto de que cuando yo di una ponencia en Guadalajara hace poco, yo me hice en Guadalajara, a mí se me pidió por favor que la parte en la que este hombre citaba a Jaime de Frías se eliminara. Porque este hombre no quiere recordar aquella historia. Es una historia que está publicada, que no habría ningún problema para hacerlo, pero no la quiere publicar porque lo pasa especialmente mal. Cuando mezclan políticas con ovnis, mal asunto. Y aquí vemos algo bastante llamativo. Un señor que ha visto algo, que sigue manteniendo lo que vio, incluso con más testigos. Un caso muy espectacular, de hecho hubo incluso una huella y una investigación muy interesante que sale publicada en Investigación OVNI, el libro de Ballester Olmos, al respecto de esa huella, un grupo de Madrid. Pero él no quiere recordarlo, porque eran, hablando en plata, le dan de hostias, políticamente hablando, cada vez que se cita al OVNI. Y pasamos de un alcalde actual a uno que lo fue en su día, Tórtola de Henares. Este señor que ven aquí, pues nos contaba algo también bastante llamativo, ¿no? Llamativo porque él se encontró con algo extraño cuando era precisamente alcalde, se llama Pedro Domínguez, y vamos a escuchar lo que cuenta. Insisto, vamos a quedarnos más que con lo que vio, que es interesante por supuesto, con la repercusión que tuvo y sobre todo cómo se lo tomaba él a la hora de compartir en confianza el avistamiento que había tenido con sus testigos, o con en este caso con sus familiares más allegados. Una mañana yo no a trabajar, salía a las 6 y entonces vi una luz en los montes estos de aquí y entonces la luz fue avanzando hasta llegar a mí todo lo que es la carretera de Fontanal. Hasta luego hay otra carretera que ya es un tramo de 4 kilómetros. Entonces durante ese tiempo a mí me fue enfocando una luz en el coche que me iluminaba todo el coche. ¿Cómo era más o menos la luz? O sea, muy blanca, yo no podía distinguir nada, yo iba acobardado. Y yo lo que quería era salir a una carretera donde hubiera más circulación. Hasta que llegué a la otra carretera que viene de Junquera y entonces esa luz ya se fue. O sea, no me iluminó y se fue. Y eso es lo que os puedo contar. Y te voy a decir una cosa, es que tampoco es una cosa que porque lo pasé mal, o sea, yo pasé mal y entonces yo es más, cuando llegué a mi casa, eso lo conté a mi mujer y a mis hijos, no sé, parece que desconfiaban un poco decían, mi padre lo mismo está gilipollas. Entonces yo ya decidí, digo, yo no quiero hablar más de estos temas, no quiero saber nada. Ni sé lo que fue, ni lo que no fue, ni si fue un ovni o fue un... no sé lo que fue. Y eso es lo que hay. Bueno, pues es muy gráfico, ¿no? Nos hemos encontrado con piloto, que abiertamente confiesa lo que hay,
pero que le fastidia bastante que vayan por ahí diciendo los militares, ¿no? Supuestamente, que lo que vio fue Venus. Nos encontramos con un alcalde que no quiere que se hable del tema porque cada vez que se habla le ridiculizan por ese tema. Nos encontramos con alguien que fue alcalde y que lo pasó muy mal porque no le creían, ¿no?, en su familia. Es decir, aquí estamos entrando a una dinámica yo creo que muy interesante, casi que en algunos casos más que la del propio fenómeno en sí. Y es cómo lo interpretan o cómo se lo toman los testigos, o hasta qué punto, bueno, pueden llegar a interpretar lo que han visto. Y es el caso, es el claro ejemplo de lo que, bueno, pues muchos conocemos como contactados. Este señor de aquí, Lorena, tú no respondas, no sé si sabréis quién es. No sé si os suena de algo. Me marcaba. Pobre Dionisio. Pues no, es Dionisio Ávila, un señor que, bueno, un caso clásico, ¿no? El caso de los billares, que tiene lugar el 16 de julio de 1996. Él ve una cosa bastante extraña, lo ha popularizado sobre todo el periodista Juan José Benítez, luego se han hecho investigaciones muy interesantes por parte de gente como José Antonio Caravaca. Y bueno, pues este señor, Dionisio Ávila, cuando fui para allá hace 4 años con Lorena, aquí presente, nos contaba, o revivía lo que vio por aquel entonces hace, pues ahora mismo, unos prácticamente 15 años. No miento, casi 20 años. Vamos a escuchar. Pues nada, que lo iba paseando, hombre, como por costumbre, iba por esa zona, porque es tranquila, porque por ahí no andan coches, no andan carriles, pocos coches más, es una zona tranquila. Le tenía cariño a eso por la tranquilidad. Y un día de tantos como yo iba a sentarme allá a la sombra de la encina, iba a sentarme muchas veces. Por día de eso, me encuentro un artefacto, allí en una era que hay antigua, me encuentro un artefacto, y voy, yo aquello lo regué dándole la vuelta, mirando aquello muy curioso. ¿Cómo era de grande aquello, más o menos? No era muy grande, aquello era una cosa, no puedo calcularlo, pero no era muy grande aquello. ¿Y de qué forma tenía eso? Aquello era redondo. ¿Redondo? Sí, aquello era redondo. Con una cúpula así, como si fuera un sombrero aquello, pero aquello grande. Y yo lo mira, aquello bien de ahí, que ya quise tentarlo y todo, pero no me atreví porque vayamos que esto tenga corriente, tenga algo, todo lo han puesto aquí los tincones, algo del medio ambiente, lo han puesto esto aquí, para comunicarse o algo. Cuando de pronto miro aquello, me voy a sentarme a la sombra de la encina y a lo veo y me encuentro atrás delante de mí 2 mujeres y un hombre. Me encuentro delante de mí y no me hablaron siquiera lo que yo mirándolo, y lo que me hizo fue una mujer me hizo así, me señaló, una mujer me señaló y otra hizo así con las manos. Me va a hacer así por las manos, vi yo que vino una cosa reluciendo a mis pies, y era una piedra, y al lado tenía un juego de tierra también. Yo la cogí, me agaché, la cogí, me saqué la camisa así, me eché así la camisa, y me levanto con ella a decirle esto que, para que me echan los textos, ¿esto qué significa? A levantar a decirle yo eso, y allí no había nadie. Y yo no estaba. Y cuando veo otros tan raros, no es ahí no había nadie. Bueno, pues ahí no había nadie. Ese señor se encuentra con un aparato circular, se acerca, se encuentra de repente con 2 mujeres y un hombre, que lo miran, y no lo explica muy bien, pero lo explica en otro corte, pero no lo quería meter por no hablar mucho este tema, ¿no? Con una especie de monos plateados, muy ceñidos, se queda extrañado, entonces estos señores le tiran un lucerillo, una especie de piedrecita. Es lo que tiene aquí en la mano, Dionisio, en este caso. Ahí lo veis, ¿no? Un lucerillo. Bueno, pues este no es el original lo tiene JJ Benítez, que tiene unas siglas que seguramente recuerden a muchos aquí del palo, ¿no? Bueno, pues Dionisio, cuando recoge el lucerillo, sube para ver por qué lo mandan y aquello desaparece, ¿no? Ese es el avistamiento original, insisto, que tiene lugar en aquel 16 de julio de 1996, ¿no? El caso es que, bueno, a mí me interesaba mucho cómo interpretaba él este tema, porque yo le pregunté si vos se quedaba ahí, él comentó que no, que había recibido más avistamientos. Esta es la zona de los avistamientos, aquí nos fuimos Lorena y yo con él,
Y bueno, pues cuando yo le pregunto cómo interpreta él ese fenómeno o cuál es la interpretación que él da de lo que él se ha encontrado en primera persona, siendo único testigo, él nos cuenta lo siguiente. Pero usted es un hombre católico, usted es un hombre creyente. Antes yo estaba en el campo siempre, yo era un borrico. Que yo no escucha esto, escucha lo otro, y yo digo, toma, anda, hombre, no vaya a venir a mí con cuartos de la China, de torre mentira. La Virgen se va a aparecer, el Señor se va a aparecer, eso claro, no era así. Me pillaba un pellizco, como hacía daño trabajando, o algo, y se le echaba todos los santos arroz. Me cago en tu rápido. Sí. Que no se cabe nadie de antes de mí en ningún santo. A Jesucristo para que nos diera el ejemplo que nos estaba dando. Y mira lo que hicimos con él. Claro, matarlo. Bueno, pues aquí veis la interpretación que da Dionisio, ¿no? Una interpretación total y absolutamente mesiánica, bíblica, que recuerda mucho, por ejemplo, a un libro de JJ Benítez, que habla precisamente de este asunto, de esta teoría, como los astronautas de Yahvé, ¿no? Bueno, pues él tuvo más avistamientos, digamos que los lucerillos se fueron proliferando. Un compañero mío, Raúl Prudencio, de una forma muy simpática, definía que era una especie de Ica español que ha aumentado de forma exponencial, ¿no? Y hasta tal punto este hombre lo lleva a un carisma religioso que incluso pues forma cruces con las piedras. Y lo que no se ve, lógicamente, pero la cruz, digamos que la piedra central, esa que une la cruz, es la cara de Jesús. Es decir, ya toda una dimensión bastante religiosa, ¿no? Yo le pregunto a Dionisio si él cree, o cuál cree que es el papel que él tiene en esta historia, o cuál es el papel que él cree que desempeña en toda esta historia de lucerillos, supuestos extraterrestres o ángeles que bajaban. Y esto es lo que nos cuenta Dionisio. Tú eres de aquí. Eso le decía todo. Pero tu mentalidad no. Tú eres de aquí. Tu mentalidad no. ¿Y eso cuándo se lo dijeron? Ahora fue... Me dieron dos, ¿no? Dionisio, ¿y usted cree que de alguna manera puede ser usted, no sé, quién sabe, un elegido de ellos? Aunque soy un elegido de ellos. Sí, no soy yo. Pues... ahí lo tenéis, ¿no? Él ya tomó un papel total y absolutamente protagonista. Sería amplio hablar de este tema, si queréis luego lo comentamos después de la ponencia, pero bueno, digamos que hay mucha gente por allí, le ha empezado a comer el seso a este hombre, y la cosa ha venido también un poco por influencia externa, ¿no? Y ya que hablamos de temas religiosos, pues vamos a hablar un poco, pues, de, yo creo que la mayor representación que hay, ¿no? Que es la iglesia, los curas. ¿Os suena este hombre? Este hombre es un párroco sevillano, le conocen cariñosamente, como decía Benítez, como el padre Platillo. Es Enrique López Guerrero. Este hombre tuvo mucho que ver además con todo aquel hacer humo, ¿no?, de los humitas. Y él, pues, también tuvo precisamente un encuentro, un avistamiento. Cuando yo le pregunto por su caso favorito, pues esto es lo que nos cuenta Enrique López Guerrero. Usted se especializa y empieza usted a investigar por su cuenta los fenómenos relacionados con los ovnis, ¿no? Con esos objetos voladores no identificados. Si tuviera usted que quedarse con un caso ovni a nivel nacional, que le llamara su atención por su trascendencia, por su duración o por su repercusión, ¿cuál sería? A nivel nacional, sí. Pues me quedaría con el último que yo vi. Esto es evidente. ¿Usted lo vio? Sí. Creo que fue en el año 89. Fue visto en toda Andalucía occidental. El único que yo vi estando haciendo un paseo por la carretera, haciendo rehabilitación. Las personas que venían conmigo, debe ser una nave nodriza. Hay otros muchos casos. Pero naturalmente yo el que tengo que escoger es el que yo he visto. A mí sí me gustan las cosas que yo veo, antes de que las que no veo. ¿Y cree usted que puede ser esa nave de procedencia extraterrestre, don Enrique? Evidentísimo. Nosotros no tenemos tecnología ni conocimiento para algo semejante.
Bueno, pues ahí teníamos a López Guerrero, un tipo que fue muy popular, que en finales de los 60, pues se hace una entrevista por parte de un periodista, de este señor Lino González, y así rezaba: los extraterrestres conviven con nosotros hace varios años. Y bueno, es la primera vez que a nivel de prensa sale lo que conocemos como caso Humbo. Digamos que Enrique se chivó con la consecuente bronca del grupo de Madrid que se reunía en los sótanos de actualmente es una muy buena taberna irlandesa. En su día era el Café León, y en sus sótanos, en la Ballena Alegre, se reunían una serie de personas que recibían, según ellos, contratos de forma epistolar y telefónica con extraterrestres procedentes del planeta Humbo. Bueno, pues Enrique López Guerrero fue el primero en dar la voz de alarma, ¿no? Y chivarse cuando era un poco un tema casi que secreto. El caso es que, bueno, pues López Guerrero no solamente habla de estas cuestiones, algo raro, ¿no? Finales de los 60, la Iglesia se pronuncia oficialmente, dice que hay extraterrestres, sino que incluso llega a publicar un libro, Mirando a la lejanía del universo, en el que, bueno, él ya expone, justifica de una forma teocéntrica y cristiana, redentora, todo el asunto ovni, ¿no? Lógicamente, pues había que juntar, o tenía que llevar las por su sardina. Estamos hablando de un párroco y además muy ortodoxo por aquel entonces. Cuando yo le pregunto, lógicamente, por el papel de este fenómeno a nivel bíblico, pues él me responde lo que ustedes se pueden imaginar que responde. Vamos a escuchar. De hecho, no son pocas las teorías que hablan de que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, esas visiones de ángeles, los carros de fuego, quizá podrían ser naves extraterrestres. Claro. O sea, ¿usted cree en esa posibilidad? No creo en la posibilidad, creo en la realidad. Además, los escritos rabínicos al carro de Yahvé, ¿no? A la gloria de Yahvé, que llaman la Shekinah, es decir, el vehículo, el carro de los ángeles de Yahvé. Porque para los judíos, en la Biblia, el nombre de Yahvé equivale a ángeles de Yahvé, es indiferente. Entonces, para los escritores sagrados, los ángeles de Yahvé equivalen a Yahvé. Ahora, en ese caso, aquí estaríamos delante de extraterrestres de tipo angélico, pero también en una relación jerárquica. Bueno, pues ahí teníamos lo que nos contaba López Guerrero sobre la explicación, digamos, que tendrían esos extraterrestres desde el punto de vista bíblico. Aquí vemos más recortes de López Guerrero. Es un hombre que fue muy prolijo en el tema de prensa. De hecho, recibía montones de cartas de aficionados. Y mirad por dónde, cuando profundizamos en el tema Humbo, que a mí la verdad es que era lo que más me interesaba a la hora de hablar con él en esa entrevista de cerca de hora y media que mantuve, que bueno, las anécdotas de cómo conseguir entrevistas es otra historia que algún día a lo mejor les cuente, ¿no? Pero además tiene mucho que ver con lo que vamos a escuchar ahora. Yo le preguntaba por una entidad que relacionada con el tema Humbo, fue previa al tema Humbo, y esa entidad recibía el nombre de Sariano. Entonces, la historia estaba en que, muy resumidamente, había una serie de mensajes que se recibían, como antes decía, a los contertulios de esas tertulias. Fernando Sesma, que lideraba aquellas reuniones. Y bueno, pues parece ser que había dos tipos de mensajes. Estaban los mensajes de los seres de Humbo, comandados por un tipo que se apodaba Day 98, más conocido por algunos como Jordán Peña, y había otros mensajes bastante más chungos, más maléficos, ¿no?, que pertenecían a un tal Sariano. Entonces siempre recomendaban a Sesma, con López Guerrero a la cabeza, que olvidase los mensajes de Sariano porque su procedencia podía ser no precisamente muy benigna. Vamos a escuchar lo que nos decía López Guerrero. ¿Qué le ocurrió? ¿Qué hizo esa entidad? ¿Quién cree usted que había detrás de esa entidad de Sariano? ¿No cree que? No me atrevo a decirlo. Satanás. ¿Usted cree que Satanás estaba detrás de ese supuesto ser espacial llamado Sariano? Era el seudónimo suyo. Se hacía pasar por extraterrestre, cosa que le era bastante fácil, porque lo fue. Bueno, pues ahí tenemos el punto de vista de López Guerrero. No es real, es decir, es un cura. Es decir, lógicamente él, cuando investiga el tema y se interesa por él, pues tiende a dar una explicación personal que va precisamente hacia su fe. Y no es el único. Aquí tenemos el segundo libro de ovnis que se escribió en España. Lo hacía Severino Machado en el año 1955. Los platillos volantes ante la razón y la ciencia. Este tipo era un párroco vallesoletano que
que, bueno, abrió veda de lo que no solamente él, sino otros tantos hombres de fe, pues empezaron a procesar, digamos, que su interés por el tema de los platillos volantes. Aquí tenemos, ¿no?, a Severino Machado, en una de las poquísimas fotos, casi que única que hay sobre él, hablamos de los años 50, y aquí tenemos algún recorte de prensa en el cual, bueno, pues se hablaba precisamente de lo que interesaba o no a los extraterrestres. En este caso, pues los eclipses eran interesantes para ellos, según reza este recorte, ¿no? Incluso él ya apuraba por la teoría marciana o bienal, es decir, los extraterrestres venían de Marte, es una cosa muy habitual en los años 50 y 60. Bueno, pues no solamente él, aquí tenemos otro caso, ¿no? Antonio Felices, también vallisoletano. Yo creo que, digamos, el cura más simpático, ¿no?, más bonachón, que ha investigado estas cuestiones, ¿no? Esta foto mítica, cuando intentaba reproducir un caso que se publicó, caso y foto, en aquel libro mágico para muchos de nosotros, como fue 100.000 kilómetros tras los ovnis, de JJ Benítez, pues aquí aparecía precisamente, ¿no?, él intentando reproducir, porque había habido un caso en el cual un supuesto ovni se encontró con un coche, con un Land Rover, y parece ser que disparó incluso hasta el punto de que había un disparo, una ranura perfecta en el cristal. Entonces él quiso comprobar si a la distancia en la que estaba el ovni en este caso del vehículo, el disparo pues podía producirse de la misma forma, o si existiría la posibilidad de que cuando se disparase en el cristal no se resquebrajase, sino que el agujero fuera totalmente limpio. Él lo hizo precisamente disparando un cristal de las mismas características que el del coche, ¿no?, en cuestión. Pues ahí tenéis la foto de Felices rifle en ristre intentando comprobarlo. Y aquí tenemos también algunos recortes de prensa que se hicieron eco de este hombre, de Padre Felices. Y aquí tenemos otro que conocerán algunos de los que están por aquí, Miguel, gallego, Pedro Pablo Requejo, que fue otro de esos curas interesados por el fenómeno, hasta el punto incluso de pues estar en contacto con grupos de contactismo, es decir, está en contacto con una serie de grupos que se comunican de forma psicográfica con estos seres y están muy interesados en las comunicaciones, ¿no? Es decir, el caso de López Guerrero vemos no es un caso precisamente aislado, ¿no? Y bueno, que os voy a decir de Salvador Freixedo, ¿no? Pues él también estaba precisamente o pertenecía a la iglesia, se salió, no fue la razón exacta el tema del fenómeno ovni, pero también tuvo algo que ver. Vamos a escuchar un corte de un programa de radio que hacía hace años con unos buenos amigos, como eran pues Víctor, Raúl y Félix, en el que entrevistamos a Salvador Freixedo, y ahí mi compañero Félix pues estudió algunos añitos de seminario, ¿no? Y me interesaba mucho la historia de por qué Freixedo se sale del tema y demás. Así que le preguntamos por este asunto a Freixedo y luego él ya tiende a explicar de la forma peculiar que solamente él sabe hacerlo, pues la procedencia de los ovnis, un poco pues por dónde pueden ir los tiros en cuanto a datar quiénes son estos seres y cuáles son sus intenciones. Vamos a escuchar a Salvador Freixedo. Vamos a darle el honor, para comenzar una entrevista como esta, a nuestro compañero Félix, porque tú querías preguntar algo, ¿no? Había algo que te había intrigado del currículum y de la biografía de don Salvador Freixedo, Félix. Sí, lo que me había intrigado de dicha biografía, pues era el caso que, a ver, yo también sentí la vocación sacerdotal, la sentí muy pronto, a los 14 años, me dije a los 19, aunque pisé el seminario poco tiempo, pero lo pisé. ¿Y cómo puede pasar un hombre religioso que profesa su fe, pues, del modo más extremo, que es entregándose a una orden? A un único Dios, ¿no? ¿Cómo puede cambiar tantísimo? Pues mira, el día que yo me convencí de que el fenómeno era una realidad, y hace muchos años me convencí, algunos todavía están buscando pruebas para ello, se me derrumbó todo. Y el que tiene un poco de cabeza, cuando se da cuenta de que hay otros mundos y hay otras gentes, entonces todo se va al suelo, toda la dogmática cristiana. Entonces, eso fue la razón profunda, también de que otras cosas, porque yo conocía muy bien a la Santa Madre Iglesia por dentro, y otras cosas que no me parecía que no funcionaban. Esa fue la gran causa, y sigue siendo. Y me pasma que algunos, no sé, crean en las dos cosas, se den cuenta de que sí, que hay algo, y de que viene gente de fuera, porque hay mucha gente inteligente que admite el fenómeno, y sin embargo siguen creyendo lo que creen. Porque es que yo he vivido, ¿entiendes? Yo he visto ovnis en 7 ocasiones, yo he visto a los tripulantes de los ovnis,
¿Cómo? A ver, ¿ha visto ovnis en serio? Para ver las estrellas tienes que salir por la noche y mirar para el cielo. Ahora, a la noche la gente nadie sale porque lo que ven las estrellas de la televisión. Y para ver Pekín, tienes que ir a China. Entonces, para ver donde hay ovnis, en general no lo vas a ver nada. Hay sitios donde, si tú ves ovnis, como me pasó a mí, aquí hubo, qué sé yo, gente que dijo, aquí se vieron esta noche, pasó esto, y al día siguiente fui. ¿Y qué vi? Fui una vasca tirada en el medio del monte, que le habían quitado exactamente la nariz, le habían quitado los genitales y le habían quitado una oreja. Bueno, pues ahí tenemos a... Ahí tenemos a Freixedo. Aquí tenemos uno de los libros que escribió varios contra la Iglesia, ¿no? Un poco en esta línea que comentaba. Y pues ahí vemos cómo los sacerdotes, en algunos casos se salen del sacerdocio, entre otras cosas por lo que me impresiona que era avistamiento ovni. En otros casos, bueno, pues siguen en su sacerdocio, pero investigando el fenómeno y dando explicaciones más cristianas. En fin, yo creo que también la influencia, ¿no?, que presentan estos extraños objetos ante los testigos, pues hombres de fe, hombres de la Iglesia, es bastante curiosa, ¿no? Vamos a Sacedón para acabar, un pueblo de Guadalajara, en el que me encontré con un testimonio bastante curioso, ¿no? Es el de este señor, se llama Pedro López, que cuando iba por una carretera, más concretamente por esta carretera de aquí, se encontró con algo extraño. Fuimos a Sacedón porque hay un expediente del 4 de abril, quiero recordar, de 1969, en el que se ve algo bastante extraño en esa zona. Fuimos ahí, creo que incluso contactamos con alguno de los testigos. Es complicado porque una viuda del testigo principal, ya está omitido el nombre en el expediente general, pues no sabemos exactamente si trataba de un testigo, pero parece ser que sí. El caso es que buscando testimonios en esta línea y por esa zona, dimos con Pedro López, que nos contaba lo siguiente. Sobre las 12 de la noche o así, viniendo de Escocia para mi casa, pues yo vi, con la carretera antigua, que había un montón de curvas, y yo vi pues en el campo una esfera de luz muy grande, en el campo. Entonces, yo pues pensé, joder, un tractor arando a estas horas, es lo que me imaginé. Pero vamos, era una luz muy grande, blanca amarillenta. Entonces, yo iba mirando y cuando veo que se eleva, y la luz empieza a hacerse más grande, y viene hacia mí, ¿verdad? Entonces, ya dije, joder, yo pensé, un helicóptero, y coge y se puso encima de mi coche. ¿Encima del coche? Encima del coche. Como una esfera... pero luego tenía como un triángulo por debajo, claro, tenía 3 luces como en triángulo. Pero yo ya me digo, joder, un helicóptero. Pero yo iba con mi coche, claro, como era en pleno verano, iba con las ventanillas abiertas y todo eso. Joder, pero un helicóptero no hace ruido. Un helicóptero no hace ruido. Digo, voy a parar. Paro la sangre, paré el coche, paré el motor, y eso estaba haciendo. Y no hacía nada de ruido. Ni un ligero zumbido, nada. Nada. Y tenía una luz así en triángulo. Tenía como un triángulo. Tenía 3 luces. Una era verde, otra era azul y otra era como malva. Entonces, joder, yo ya, la verdad que cogí un poco de miedo, porque joder, esto no es nada conocido. Bueno, en total, que de buenas a primeras hizo así, pero en décimas de segundo desapareció de mi vista y dejó una estela como un rayo, pero de color violet, malva, como... ¿Por qué zona era? Pues entre el alto de la piña que llamamos antes, entre Córcoles y Alcocer, y se vino hacia la presa de Buendía, pero en décimas de segundo, bravo, yo lo vi que desapareció en la presa de Buendía, pero a saber dónde estaría, en décimas de segundo, nada, ni ruido ni nada, desapareció como un rayo, más rápido que un rayo. Bueno, pues escuchamos lo que se encontró Pedro López, y la cosa no queda aquí, sino que, bueno, pues no solamente se lo encontró en esta ocasión, sino que se lo encontró en otras tantas, e incluso la Paratejo parece ser que se adelantaba a sus movimientos previamente, lo cual nos queda bastante si queremos dar una explicación racional a lo que se encontró, en este caso, con Pedro López. Lo escuchamos. Y lo vi 2 o 3 veces más. ¿Lo mismo? Sí, exactamente igual. Y yo ya, la verdad que pues en cosa de 15 o 20 días. Y yo veía, ya verdad, yo había que me pegaba una hostia con el coche, porque es que yo ya no... Joder, al final yo veía que me mataba. Porque es que ya llegaba a cierto momento que yo no miraba la carretera. Es que una vez y otra vez, joder, esto es lo que sea, que quiere hacer algo. Y siempre hacía lo mismo. O sea... Era como si lo hubiera tomado con usted. Sí, pero es que no... Desaparecía. Y exactamente igual, siempre. Y otras veces se ponía hasta como delante de mí, iba haciendo...
las mismas curvas y todo, o sea, como diciendo que sabemos, yo no sé, cuando ellos ya supieron lo que yo hacía, pues llegó en una ocasión que se puso delante de mí a una cierta distancia, iba haciendo como las curvas de la carretera que yo iba a hacer luego después, cuando yo llegase al punto donde estaban ellos. Vamos, un amigo. Para mí, un amigo. Pero siempre en la misma zona, ¿era? Sí, en la misma. ¿Y a la misma hora más o menos? Sí, sí. Y luego al poco tiempo apareció, que yo lo comenté esto pues, con mi novia, entonces mis padres, algunos amigos, mis padres la verdad que sí, me tomaban en serio porque veían que yo llegaba asustado a casa, porque mi madre no se acostaba hasta que yo llegaba. Y veía que yo llegaba con cara de miedo, los amigos pensaban de cachondeo y todo eso. Y luego, al poco tiempo, apareció en la prensa misterios de ovnis en la zona del pantano entre Peñas y de Buendía. Yo no dije nada, o sea, que eso era que alguien lo había visto más veces que yo. O sea, pero, vamos, un rayo era lento. Un rayo, cuando hay tormenta, era lento con lo que... visto y no visto. Bueno, desde siempre hacia la presa de Buendía. ¿Y usted qué puede ser aquello? Aquello no era de este mundo, decía Cortés. Bueno, pues esto es lo que nos contaba Pedro López. Y curiosamente, mi compañero Ángel Arroyo, investigador local de Guadalajara, me pasaba este documento. Y este documento lo que cuenta es que precisamente en la zona de Buendía, hace 5 siglos, más concretamente en marzo de 1555, pues apareció un fenómeno bastante extraño. Una luz aparece en el cielo, forma una cruz, según los testigos, encima de una ermita, cambia de color, intensidad y tamaño, se queda quieta en el cielo y luego se desplaza y se mete dentro de, o se oculta justo detrás de una nube. Pues la Inquisición llegó a entrevistar a 19 testigos del hecho. Aquí está en este caso la acta inquisitoria sobre ese fenómeno precisamente en esta zona, es decir, una cruz. Volvemos otra vez, en este caso, a el fenómeno religioso. Entonces, bueno, yo voy a pedir a Pablo que venga por aquí, por favor, para ponerme un vídeo, para acabar la ponencia. Y a lo que yo quería llegar es que hemos escuchado a señores a pie de campo. Unos ven el típico ovni, para que nos entendamos, otros ven calaveras flotando, figuras, estatuas en el cielo, otros han sido alcaldes y no quieren recordarlo por lo que supone para ellos. Otros, pues, son alcaldes. Otros, bueno, pues han sido alcaldes y no quieren contarlo por el miedo que les da. Otros pilotos están frustrados porque se encontraron con algo que no pueden explicar. En el escrito dicen que es Venus. Otros radaristas con mente abierta dicen que se encuentran con algo que no saben lo que es. Otros señores se encuentran con algo, un encuentro de tercer tipo, y empiezan a dar una óptica, digamos que mesiánica al hecho, hasta el punto de querer ser elegido. Otros hombres de Dios, unos se salen de la iglesia a raíz, entre otras cosas, de lo que le supone el fenómeno ovni o el encuentro que tuvo con él. En otros casos también, como decíamos, pues hay curas que directamente pues, siguen profesando su fe en la iglesia pues, sin saber muy bien lo que es ese fenómeno, pero dando una explicación religiosa. Y bueno, hay otros señores que no saben lo que es aquello, que creen que no es de este mundo, pero que incluso se les pone delante de un coche, ¿no? Que estamos hablando de que los testigos, que son los principales protagonistas de cualquier fenómeno ovni, son, por decirlo de alguna forma, para que nos entendamos, la base del fenómeno. Si no hubiera testigos, la mayoría de los casos no existirían los casos, porque están los testigos que nos cuentan sus casos directamente, aquellos que nos llegan de oídas de terceros, y están, por ejemplo, grupos como Mahogany Exchange que recogen crónicas interesantísimas, pero recordemos que las crónicas se basan precisamente en los testigos. O sea, fenómeno ovni es testigo, y lo interesante del fenómeno ovni es que cada testigo lo interpreta según cómo lo ha pasado en cuanto se han encontrado con aquello, en función de la fe que tiene. Si no tiene fe da igual, porque el fenómeno ya automáticamente le aplica la propia fe a ese señor, hasta el punto de quererse elegido. Es decir, el caso es que, pase lo que pase, cuando nos encontramos con el fenómeno ovni, las personas, cada uno de ellos, le da una interpretación completamente diferente. Incluso en algunos casos cambia sus vidas, ¿no? Yo creo que es algo a tener en cuenta. Y vamos a acabar con este vídeo, que yo creo que es muy gráfico, un capítulo de Expediente X, en el cual pues hay un encuentro de tercer tipo, diferentes testigos son presencia de diferentes ángulos, y en función del testimonio, o en función de quienes recogen ese testimonio, pues explican el fenómeno o cambia sus vidas de una u otra forma. A ver si puedo conectar mejor porque yo y los portátiles nos llevamos especialmente mal.
No, sí, ya. Demostrar que existe la vida extraterrestre sigue siendo difícil. Sin embargo, el cielo continúa siendo escudriñado por personas como Blaine Forner, con la confianza de que algún día no solo encontrará una prueba de la existencia de extraterrestres, sino también un nuevo mundo. Hasta entonces, tiene que conformarse con un nuevo empleo. Otros buscan la respuesta en su interior. Rocky se trasladó a El Cajón, California, donde predica a los perdidos y a los desesperados. Y así, después de la muerte, el alma desciende al interior de la Tierra, consiguiendo niveles mayores de purificación, hasta alcanzar la luz en el núcleo. Intraterrestres. Suponiendo, por supuesto, que el alma sea capaz de rehuir a los hombres lava. Buscar la verdad sobre los extraterrestres significa un empleo burocrático de 9 a 5 para algunos. Pues aunque la agente Diana Lesky tiene un espíritu noble y un corazón puro, sigue siendo, de todas formas, una funcionaria federal. Un guiño común. En cuanto a su compañero, Reynard Maldrake, una bomba de relojería de disparates, su búsqueda de lo desconocido ha afectado tanto a su mente que a uno le dan escalofríos cuando piensa cómo obtendrá algún placer de la vida. Crisis Georgiou está convencida de que su encuentro fue un mensaje para alentarla a mejorar las condiciones de su mundo y se ha volcado en esta misión con total entrega. Con las ONGs. Ah, eres tú. ¿Qué quieres? Solo quería decirte que te sigo amando. Amor. ¿Es que los hombres no pensáis en otra cosa? Luego están los que no se preocupan por los extraterrestres y buscan un significado en otros seres humanos. Pocos y afortunados son los que lo encuentran. Pues, aunque quizá no vivamos solos en el universo, a nuestra manera y en nuestro planeta, estamos todos solos. Muchas gracias. Bueno, espero no haberos aburrido demasiado. Y bueno, lo que decía antes, más que un turno de preguntas, me gustaría que fuera una especie de turno de debate, ¿no? O sea, que hay gente como Miguel Pedrero, como Chris Obeck, también Pablo Moreira, algo sabe del tema. Y yo creo que en el fondo todos los que estamos aquí, de alguna forma, si hemos venido aquí con el tiempo que hace y con la poca antelación en la que se avisó esta charla y más teniendo en cuenta el apoyo que daba, imagino que porque algo el fenómeno mínimamente os interesa, ¿no? Así que pues no sé si queréis expresar algo, me da igual que sea una pregunta o cualquier idea, algo que nos haya gustado de lo que dicen los testigos, porque esto pues se prestan miles de interpretaciones. Yo de hecho no he dado una como tal, quería llegar a la reflexión de que en función del credo de cada testimonio o en función de cómo se lo tome, o cómo de alguna forma marque sus vidas, pues el fenómeno OVNI influye pues de una u otra forma. Entonces no sé si queréis comentar algo al respecto o decir algo. A ver, Cris. Yo quería preguntarte, David, para ti, ¿qué son los ovnis? ¿Estamos bien? Pues para mí los ovnis, hombre, sería un poco bueno decirte que son objetos que no han sido identificados, pero no va a hablar, ¿no? No lo sé, sinceramente no lo sé. O sea, yo tengo una opinión quizá un poco personal, pero siempre me la guardo. Algún día que se la cuente, pero de momento no. Creo que todavía soy joven para ello. ¿Pero te la guardas porque quieres ser alcalde o...? Pues mira, no lo había pensado. Es una buena forma de verlo. No, porque no lo tengo nada claro. Es que cada vez que entrevisto a un testigo, cada vez que me intereso por un caso, no te voy a decir que cambie totalmente mi perspectiva, pero va variando. Entonces no lo tengo tan claro. Yo creo que va un poco por épocas. No sé lo que es ese fenómeno, no te puedo responder a eso. Ojalá lo supiera. Si supiera lo que es ese fenómeno OVNI, seguramente estaría dando conferencias exopolíticas y forrándome a... no sé, a costa del tema, pudiendo traer a lo mejor un cacharro o un parte de un OVNI, ¿no? Para decir lo que finalmente es o deja de serlo. Yo no sé lo que es. Desconozco lo que es. No sé si alguno de los que está por aquí tiene alguna teoría que quiera compartir con nosotros al respecto. Pero te inclina más a pensar, por ejemplo, las teorías de Benítez de seres extraterrestres como tal,
O, por ejemplo, que hizo Callejo en Guadalajara, que son como energías que están por ahí, que no sabes lo que son. No tanto una convención clásica de siempre. No sé, ¿tú qué opinas sobre eso? Es que, o también podríamos hablar de Laxvaré, ¿no? Que directamente da un enfoque más folclórico al fenómeno, ¿no? O Chris Over también está por aquí. No lo sé, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que pone Miguel Pedrero, que pone Manuel Carballal, ¿no? Cuando tú vas a África a entrevistar a los testigos y empiezas a preguntarles por el tema, tú le preguntas a lo mejor por ovnis en el cielo, y ellos te miran raro, no saben lo que están diciendo, por luces, tampoco acaban de pillarlo, hasta que después de un rato largo te empiezan a contar que bueno, que sí, que hay luces extrañas en el cielo, pero que eso de ovnis o extraterrestres, ellos no saben lo que son, que ellos saben, bueno, ellos tienen la respuesta definitiva a lo que es eso que ven los cielos. Cuando le preguntas qué interesado, te dicen que son los carros de las brujas. Claro, tú te quedas con cara de gilipollas, en plan, inicialmente dicen, bueno, estos tíos no saben de qué están hablando, pero ¿cómo que los carros de las brujas? Y todo el mundo sabe que son extraterrestres, por ejemplo, ¿no? O que son nagas, o que son, de hecho, saber, oye, pues a lo mejor son los carros de las brujas. Es decir, porque aquí, digamos que en el mundo occidental, tengamos la idea o el prototipo, digamos, ¿no? Popular, de que el fenómeno ovni, más bien arquetipo, es de origen extraterrestre, no significa que primero sea extraterrestre y segundo pues sea un platillo como tal que viene de otro planeta o de otra dimensión. A lo mejor son carros de brujas, es decir, ¿por qué vamos a tener nosotros más razón que ellos? O viceversa, ¿no? Es decir, es totalmente esquivo, es totalmente absurdo. Yo creo que ponemos un caso muy claro. Cuando empezamos la ponencia hablábamos del caso de Maurice Chase, ¿no? Un tipo que en 1873, por ejemplo, si me equivoco, Chris, se encuentra con una especie de coche sin caballos, un tipo con una linterna que sale, se mete dentro del coche, desaparece. ¿Qué es eso? Eso no es un platillo. Eso no tiene por qué ser extraterrestre, ni se les ocurría. Bueno, en algunos casos sí, ¿no? Pero en este caso concreto, asociarlo directamente al tema de extraterrestres. Ahora la gente dice que son extraterrestres. En su día, según la historia de Laxvaré, por ejemplo, eran duendes del folclore. A lo mejor dentro de, yo qué sé, 60 años, o dentro de 100 años, pues son, pues a ver, yo qué sé, cualquier cosa que nos pueda parecer totalmente absurda. A lo mejor los hombres lava, como dice el tipo de vídeo. Y no lo sabemos, con lo cual si no te puedo dar una respuesta concreta porque no tengo ni llamar, no te idea. Bueno, pero siendo quizás menos ambiciosos, en lugar de una respuesta que lo explique todo, por ejemplo, ¿qué es lo que sabes seguro sobre los ovnis? Nada, seguro, absolutamente nada. Y es más, el que te diga que sabe algo seguro de los ovnis, entre tú y yo creo que te miente. Bueno, para él no, el que lo sabe, pero no hay verdades absolutas en el tema ovni. Y ni absolutas ni casi que a medias, es que no tengo ni puñetera idea de lo que puede ser. Insisto, si yo voy a hablar solamente de platillos en el cielo, podríamos más o menos volcar el tema, pero cuando pongo un caso como el de Maurice Chase, o pongo un caso del tío de la Roya que ve caninas voladoras, o sea, está viendo calaveras que vuelan, estatuas en el cielo, eso no tiene nada que ver con el fenómeno. Bueno, ovni sí, es un objeto volador identificado. No, es identificado porque el tío dice que eran calaveras. Claro, es que no lo sé, es que depende de la época en la que se sitúes y depende de con quién hables y del contexto sociocultural en el que te metas para preguntar. Entonces es que no tengo ni la más continuidad. O sea, yo creo que eso es lo fascinante, si lo supiéramos sería un coñazo. Pero entonces, o sea, digamos, se han investigado muchos casos y después de tanta investigación como que estamos como al principio casi. Uf, ahí es donde el clavo, claro, sí, es decir, eso es una pequeña crítica que se hace y que yo en el fondo comparto, pero también digo que poco más se puede hacer. Es decir, recogemos casos y sí, llega un momento en que tenemos un catálogo de casos, cada cual más absurdos, y que cuando incluso lo ha pasado con los ufólogos más prestigiosos, cuando querían tener un patrón, bueno, claro, es que esto puede ser, teniendo en cuenta la forma ovalada del ovni que se aparece en ciertas zonas de noche y que aparece durante tanto tiempo, lo ven X tipo de testigos, claro, pues puede ser esto, pero claro, es que luego aparece un coche sin caballos, o luego aparece a lo mejor un piloto que lo está viendo, un tipo de información tipo A, ¿no? Para los militares, ¿no? Un testigo de clase A. Me entero de que hay algún tipo de caso de este tipo, si puedo me acerco al lugar, busco al testigo, si me lo puedo llevar a la zona del avistamiento mejor, e intento hacer una recogida de casos. Lo que yo hago es un simple trabajo de reporterismo, no hago otra cosa. O sea, yo no me gusta ir, en algunos casos he ido más allá, en otros no, ¿no? Para intentar comprobar de forma meteorológica si lo que vio este señor puede tener una explicación o no. Eso hay otros que lo han hecho, ¿no? Pero sigue siendo un catálogo de casos sin explicación. En algunos casos son explicados, en otros no. ¿Y ahora qué? Pues no lo sé. No sé si Miguel quiere adelantarnos algo porque ha escrito un libro que va un poco en esa línea, en ciertos capítulos, y a lo mejor puede arrojar más luz que yo sobre este tema. Y bueno, yo creo que tú lo has planteado muy bien. En realidad a veces es descorazonador, ¿no? Tienes la sensación de que estás investigando un nuevo caso
que a lo mejor periodísticamente es muy interesante, pero la pregunta es qué va a aportar al conocimiento del fenómeno OVNI, o sin ir tan allá, qué va a aportar a tu propio conocimiento del fenómeno OVNI, ¿no? En el fondo, un caso más. Yo sí que tiendo a pensar que de cada caso puedes sacar alguna conclusión. No sé si hablaría tanto de conclusión, pero puedes obtener alguna pista o obtener algún camino por donde tirar. También es descorazonador que eso que un caso te transmite, o esa pista que puedes obtener, no es algo que hayas descubierto tú, eso ya está escrito incluso antes de que tú nacieras, ¿no? Eso me ha pasado a mí en muchas ocasiones cuando empezaba a seguir este tipo de historias con 15 años, ¿no? Que después de investigar una serie de casos, un poco lo que decía David, ¿no? Pues con el atrevimiento de la edad uno decía, he hecho un gran descubrimiento, he descubierto una pauta, ¿no? de cómo funciona el fenómeno, ¿no? Y resulta que un año después me lo leía en un libro del año 68, ¿no? Entonces dices, en el fondo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué nos puede aportar? ¿Qué descubro que me dé una pista sobre el fenómeno? Y por eso muchos investigadores acaban dejándolo. Es decir, porque después de unos años o de unas décadas recopilando casos, intentando llegar a algunas conclusiones, pues bueno, pues dicen, ¿qué más voy a obtener? Casos más espectaculares, ¿vale? Para un periodista, ¿no? Eso está muy bien, David es periodista, yo trabajo en una revista especializada en estos temas, en un programa de radio, me dedico también a la información, con lo cual periodísticamente es muy interesante, pero para el conocimiento del fenómeno OVNI, ¿qué te puede aportar? La conclusión, que lo único que tenemos es esto, ¿no? Y yo quizás por donde he intentado tirar es comparar los casos de OVNIs, porque a mí, como a David y a otra mucha gente, no solamente nos interesa el fenómeno OVNI, sino que nos interesan muchísimos otros fenómenos catalogados como anómalos o misteriosos. Sí, el ejemplo del caso de Anoya. Yo fui a Anoya para hablar o sacar testimonios sobre un fenómeno de combustión espontánea que no tiene nada que ver con el tema OVNI, y me encontré con esto otro, por ejemplo. Claro, entonces llegas a ver denominadores comunes en todos los casos. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un caso de transcomunicación o de aparición fantasmal y un caso de encuentro cercano con humanoides? Pues después de escuchar muchos casos de este tipo, en el ámbito espiritista, en el ámbito de las casas encantadas, de los encuentros con la Santa Compañía, que tienen las características típicas de encuentros cercanos con ovnis, ¿no? Pues eso que dicen los testigos, de que se hace como un silencio extraño, ¿no? Es decir, de pronto todo el aire cesa, los árboles no se mueven, los grillos ya parece que desaparecieran de pronto, no escuchas sus sonidos, ¿cómo? Y alguna vez algún testigo me ha dicho, es como si entraras en otra realidad, ¿no? Pues esto me lo han descrito testigos de encuentros cercanos con ovnis, de encuentros con la Santa Compañía, casos de poltergeist. Entonces uno tiende a pensar, quizás de una manera simple, pero esto es lo único que tenemos, a ver si esa diferenciación que hacemos de los casos a veces no está, y somos nosotros los que tendemos a diferenciarlos. Y yo doy un salto más allá, ¿no? Y es a ver si estamos hablando de un fenómeno no tan diferente, que se presenta de diferentes formas o tomando diferentes caras dependiendo de quién se muestre, ¿no? Bueno, no sé, eso son hilillos, son caminos, son pequeñas vías por donde puedes tirar para llegar a una conclusión. A mí desde luego me llama eso muchísimo la atención, el parecido que hay entre los casos de ovnis o encuentros cercanos con ovnis y otros fenómenos anómalos, ¿no? Bueno, entonces sí que hay algo, quizás no tienes la respuesta absoluta, pero sí que hay más cosas de lo que había al principio, más información. Más... Sí, pero esto que estoy diciendo yo no es nada nuevo, tampoco es un descubrimiento, no ha aportado nada, es decir, es algo que ya ha dicho otra gente, que yo lo único que hago es reafirmarme en lo que dice esa persona mediante, digamos, el trabajo personal, la experiencia personal, es decir, ya no lo lees en un libro, lo escuchas de los propios testimonios y dices, pues este hombre va a ser que tiene razón, o que desde mi punto de vista va por el camino correcto, en fin, pero es eso, ¿no? Es decir, avanzamos muy poquito a poco, y lo que decía David, ¿no? Cuando crees que tienes algo, un hilo conductor, algo, alguna pista que podría ser lo que acabo de hablar anteriormente, pues no te extrañe que dentro de unos años comiencen a aparecer otro tipo de casos que tiran
al suelo esa conclusión a la que has llegado, o que después de seguir más pasos llegas y dices, bueno, pues a lo mejor no está tan claro. No lo sé, nos movemos en un campo, como decía David, en el que no sabemos absolutamente nada. Estamos en la punta de la puntita del iceberg, no sabemos nada. Chris, ¿tú qué opinas? Pues yo solo te pregunto, ¿por qué crees que si todos los fenómenos que has visto y has entrevistado a tanta gente y... Sí, ojalá los hubiera visto. Bueno, en general, ¿no? Entonces se ven cosas con formas distintas, colores distintos, duraciones distintas, comportamientos diferentes. ¿Por qué crees que están vinculados? ¿Y qué justifica que lo estudiemos como si estuvieran todos vinculados? Quiero decir, que alguien ve una luz extraña y otra persona ve un ser y otra persona ve otra luz, o algo que tiene forma de pirámide o martillo o lo que tú quieras. ¿Qué cosa que tienen en común aparte de nosotros? Y nuestra opinión acerca de ellos, porque intentamos encajarlo dentro de el fenómeno, cuando realmente a lo mejor no es el fenómeno. Es que yo no veo vínculos entre tantas observaciones. Yo creo que el único vínculo es que es un grupo particular de personas que investiga siempre los misterios, los enigmas, las anomalías, pero yo creo que son los investigadores que son los únicos vínculos entre tantos casos tan dispares. Bueno, tienes razón en parte, es decir, sí que es cierto que hay fenómenos que en sí mismos no tienen nada que ver, pero yo creo que tienen un vínculo común, ¿no? Son todos objetos antes no identificados. ¿Cómo sabes que son objetos? Quiero decir que si yo cojo un láser y juego con mi gato, por ejemplo, ¿no? Y entonces el gato cree que está intentando atrapar un objeto, es que no hay ningún objeto. Ya, pero a mí me parece interesante darle la vuelta al tema, es decir, yo, si te fijas, a mí la ponencia, en lo que es los testimonios de lo que han visto, del OVNI como tal, yo creo, para mí, ¿no? Pasa a un segundo plano. Yo creo que lo interesante es cómo lo interpreta el testigo, es decir, tiene razón, posiblemente ese objeto, hombre, en el caso que hemos puesto es un poco complicado, ¿no? Decir que el testigo ha confundido un ovni con Venus, pero sí que es cierto que hay casos en los que el tipo cree que es algo extraterrestre cuando a lo mejor no tiene nada que ver, pero él lo interpreta como extraterrestre. El cura lo interpreta como ángeles que bajaban, el señor mayor lo interpreta, dice que a los objetos hacían regates, el señor que se los ha encontrado de frente y cree que aquello tiene una vinculación religiosa, hace piedras, o sea, hace cruces con las piedras que supuestamente llegan. Al final lo que no he contado es que este señor, cuando yo fui allí a la zona de los avistamientos, mi hombre me insistía mucho en que hiciera fotos hacia una determinada zona, echa la cámara para allá, echa la cámara para allá. Yo hice fotos y casualmente, unos segundos después, apareció un lucerillo de forma extraña, mágica y cósmica justo debajo mía, ¿no? Bueno, pues hay dos opciones. O realmente se manifestó el fenómeno milagroso y apareció un lucerillo ahí por arte de magia, o el tipo aprovechó el descuido, tanto y que insistía, para que echara la cámara hacia un sitio determinado, para sacarse una piedra de bolsillo y tirarla. ¿Por qué lo hace? Pues si lo hace, no creo que lo haga con un fin comercial, pero lo hace porque a él le gusta que la gente vaya a verle y no quiere que la gente salga desilusionada, Chris. Es decir, lo que a mí me interesa, sobre todo, el hilo conductor de la ponencia no es el hecho de que todos los fenómenos sean lo mismo, sino cómo interpreta la gente los fenómenos, y la vinculación que son todos fenómenos aéreos, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en eso, en que la interpretación es bastante más importante y más interesante que los fenómenos en sí. El problema es que se sigue llamando el fenómeno. Se sigue llamando el fenómeno como si estuviera todo vinculado, como si fuese... Y luego se especula como el fenómeno se manifiesta de 1000 maneras distintas. Pues a lo mejor es que son 1000 fenómenos distintos. Es que realmente somos nosotros que llamamos el fenómeno. Y realmente es que sabemos que estamos hablando de cosas completamente diferentes en cada caso. Pero se interpretan como ovni. ¿Pero quiénes lo interpretan como ovni? Nosotros. Somos los únicos. Quiero decir que en la historia de la humanidad siempre se ha visto una variedad de fenómenos distintos y los únicos que lo llamamos el fenómeno, como con muchísimas manifestaciones distintas, somos nosotros. Y la mayoría de los ufólogos hemos crecido viendo con teorías de extraterrestres y no sé qué.
Pero somos completamente influidos por eso y estamos buscando un hilo y no hay ningún hilo. Y puede que influyamos en el testigo, tiene razón. Es una parte, claro, sí, es una parte que me hubiera gustado mucho abordar, pero es una parte incómoda de abordar y luego esto sería interminable, pero tiene razón. También habría que investigar o señalar, en este caso, el hecho de la influencia que transmiten a los testigos los propios investigadores del fenómeno. Es decir, cuando yo fui, por ejemplo, a León y yo hablaba con la señora y la señora me decía que eran satélites. Claro, decía que le llamaban de otra forma. Yo dije ovnis. Pues a lo mejor la señora no quería decir ovnis y yo le influí para que dijera ovnis. Es posible. Es posible. Aunque yo creo que en este caso, bueno, el fenómeno era muy popular y pasó hace 15 años. Es decir, es normal que lo manifestaran como ovnis. No creo que la culpa sea mía, sino en todo caso de los medios de comunicación. Si es que no era un ovni, porque lo que definía esta señora de León, algo que se movía en el cielo, una luz como tal, un foco que se ponía encima de un coche, era un foco de luz, no tenía una forma definida. Yo creo que en este caso sí que se puede catalogar como ovni, ¿no? Pero sí, es cierto que también está la trastienda de lo que he comentado, que es cómo se influencia en el testimonio por parte de lo que nos interesamos en estas cuestiones. Eso es cierto y tiene razón, es un fenómeno a analizar muy incómodo, pero que está ahí, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo. Eso está bien. Yo no estoy de acuerdo. Es decir, por un lado... Ojo, no generalizo, ¿eh? Hay casos y casos. No. ¿Más que contigo o con Cris? No, primero, a mí sí que me interesa la influencia del fenómeno ovni en el testigo o incluso, subiendo un escalón o yendo un poquito más allá, en la sociedad, ¿no? Eso es muy interesante, pero también me interesa el fenómeno. Obviamente, ¿no? Y me parece tan interesante el fenómeno como su influencia en la sociedad, ¿no? Yo recuerdo un caso. Hablabais de la interpretación del testigo. Un día me llaman por la noche cuando vivía en Galicia y trabajaba en un programa de radio que se llamaba Milenio, un programa de estos temas. Se llama, de hecho. Se llama. Todavía sigue en antena, no sé cuánto lleva, 14 años o 17, más años. Es un programa diario, en este caso lunes a jueves, en una emisora autonómica. Y un día me llama el director y presentador y me dice, oye, que me está llamando una gente que me dice que han visto un platillo volante en el aire que se ha estrellado en un pueblo de Orense, ¿no? Y que incluso, pues, oye, se ha generado un pequeño incendio en el campo y no se atreven a ir, pero allí están y tal. Bueno, llama a mi amigo José Lesta y que también colaboraba en ese programa de radio y para allá nos vamos. Llegamos de madrugada, esperamos a que amaneciera, charlando con los testigos. Estos habían dibujado en unos folios, en unas cuartillas, todo lo que habían visto por fases, ¿no? El objeto en el aire, cómo aquello empieza a descender, la forma, el tiempo, dónde había caído más o menos, tal cual, o sea, lo tenían todo escrito. Los entrevistamos y cuando ya se hace de día, nos metemos por el monte para intentar localizar el lugar del impacto, ¿no? Y gran sorpresa, ¿no? Nos encontramos parte del terreno quemado, ¿no? Como si algo, pues, hubiese interaccionado con el terreno, hubiese aterrizado, ¿no? Y pensamos, nada, aquí está, ¿no? Hombre, no se ven los restos del aparato, ¿no? Porque probablemente lo que ha hecho es aterrizar, dejar una marca en el terreno y volver a los cielos, ¿no? Y bueno, recorrimos el terreno arriba, para abajo y finalmente nos encontramos un extraño artilugio. Era como una carcasa alargada, ¿no? Y en forma de velón, ¿no? Hueca. Nos encontramos algún artilugio más, ¿no? Y aquello ya empezamos a sospechar que algo tendría que ver con eso, ¿no? Y bueno, nosotros no se nos pasó por la cabeza que podía ser, los testigos que venían con nosotros tampoco sabían que podía ser aquello, ¿no? Bueno, regresamos al pueblo, muchos estaban expectantes, la gente del pueblo, ¿qué había sido eso, tal cual? Finalmente, preguntando, uno nos dice, hombre, pero si estos son bengalas, ¿no? Luego descubrimos que en una finca de al lado, un tipo se había jubilado, que era marinero, entonces había celebrado una fiesta y se habían dedicado a lanzar bengalas, de estas que utilizan los marineros para el SOS o para que un barco vea a otro, tal y cual. Y eso es lo que habían visto, ¿no? Ellos eran aficionados al fenómeno ovni, ¿no? Es decir, hasta cierto punto, pero escuchaban el programa de Radio Milenio, se compraban de vez en cuando alguna revista, les molaba el tema, entonces vieron aquello y dijeron, ya está, ¿no?
Lo interesante del asunto, y con esto quiero tirar un mito, ¿no? A veces en torno al fenómeno ovni es que los testigos mienten. No, los testigos no mienten, en general cuentan lo que ven. La descripción del fenómeno es perfecta, clavada. Ellos no mentían en cuanto al fenómeno. Ellos te contaban lo que habían visto y, coño, incluso te lo habían dibujado, ¿no? Solo que ellos lo interpretaban como eso es un ovni, una nave extraterrestre, y resulta que era una bengala. Pero la descripción era correcta. Entonces, a veces sí es claro que está la interpretación del testigo, pero una cosa es cómo interpreta el testigo ese fenómeno, cómo le afecta, y otra cosa es la descripción del fenómeno. Y obviamente eso cambia, porque yo enseñamos aquí, os enseño una foto de un coche, de un Lamborghini, y os digo que lo dibujéis, lo típico, pues lo vamos a dibujar de maneras diferentes, porque cada uno tenemos una visión de los colores, de las formas, y nuestras experiencias también influyen, nuestros gustos, y lo dibujaremos de forma diferente. Pero cuando queremos hacer la descripción del Lamborghini, a grandes rasgos describimos un Lamborghini, ¿no? Entonces, sí está la interpretación del testigo, pero cuidado, que está describiendo algo que ve, sea o no sea un objeto, porque claro, lo llamamos objeto volador no identificado. Bueno, sí, lo de volador sí, lo de no identificado, porque no lo identificamos, lo de objeto, estoy de acuerdo con Chris, coño, porque va a ser un objeto, sí, ¿no? Pero bueno, es una forma de llamarlo. En cuanto a lo que decía del fenómeno, ¿no? ¿Por qué los llamamos fenómenos? Si a lo mejor pueden ser muchas causas, ¿no? Que nosotros tendemos a englobar en fenómeno. En realidad englobamos dentro del fenómeno ovni, y es cierto que estamos mediatizados por las series y todos hemos empezado en esto, creo yo, pensando que eran extraterrestres y con la pasión de las lecturas de revistas especializadas o de los libros de JJ Benítez, ¿no? Obviamente todos queríamos ser ufólogos, ¿no? Vamos a investigar casos como esos que eran nuestros, la gente que seguíamos, ¿no? La gente que en cierta manera incluso hasta adorábamos, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Todos hemos empezado así, pero hay un fenómeno ovni. ¿Qué es el fenómeno ovni? Es muy difícil de describir qué llamamos fenómeno ovni, pero bueno, a grandes rasgos, cualquier cosa que vuela y no sea identificada, que en muchísimas ocasiones hace una serie de maniobras extrañas o que son incapaces de hacer cualquier aeronave terrestre que sepamos de tecnología convencional, y que muchas veces tienen asociados una serie de individuos o seres como una bengala. Como una bengala. Así ¿sí? que una bengala forma parte del fenómeno ovni. Sí, por ejemplo. Sí. Sí, como una bengala, por ejemplo, ¿no? Es decir, eso es lo que nosotros interpretamos como fenómeno ovni, ¿no? Dentro de todo eso que interpretamos como fenómeno ovni, a mí hay una serie de casos que me parecen fascinantes, inexplicables. Hay otros tantos que son bengalas, hay otros tantos que son aeronaves que no identifican, hay otros tantos que son Venus, ¿por qué no? Hay casos, ¿no? Hay otros tantos que son no sé qué, pero dentro de esos casos hay una serie de fenómenos que, desde mi punto de vista, no tienen una explicación convencional. Y con que haya uno solo que no la tenga, ya es mosqueante. Y que yo me refiero a eso como el genuino fenómeno ovni, ¿no? A lo mejor de forma un tanto ingenua. Ahora, hay otra serie de fenómenos, que es lo que comentaba antes, que englobamos en otros campos, como las apariciones fantasmales o la Santa Compañía, que es un fenómeno fascinante y que hay testigos tan creíbles como el del fenómeno ovni, es decir, personas que no son el típico abuelito de aldea que cree, no, gente que no cree en la existencia de la Santa Compañía y se encuentra con un fenómeno que está descrito en libros de antropología y en estudios, y es la Santa Compañía. Ellos se lo encuentran, no saben nada de la Santa Compañía, no creen en nada de eso, son ateos, tienen estudios. O sea, yo me he encontrado con científicos, o sea, gente que trabaja en el mundo académico, en investigación científica, y dice, coño, esto es lo que he visto, yo no creo ni en la Santa Compañía, ni en nada, yo creo que esto son cosas de viejas, o al menos lo creí, ahora ya no sé qué pensar, qué sé yo, pero yo sé lo que he visto, ¿no? Coño, hay un fenómeno genuino, es más, antropólogos que se han acercado a investigar ese tema, en sus libros académicos dicen, pues hombre, después de recoger 400 casos, pues, oye, mi opinión, me vais a criticar, es que se trata de un fenómeno genuino, sea cual sea su origen, que esto no son fantasías, ¿no?
que hay un sustrato real, ¿no? Igual que hay un sustrato real de la Santa Compañía, pienso que hay un sustrato real del fenómeno OVNI. Ahora, ¿por qué diferenciamos Santa Compañía o fenómeno OVNI? Bueno, sí, son matizaciones o visiones de cada uno de nosotros o de grupos de investigadores, porque la Santa Compañía lo investigan los antropólogos y los OVNI los ufólogos, puede ser, ¿no? Pero mi planteamiento es, hay un genuino fenómeno OVNI, desde mi punto de vista, hay un genuino fenómeno de la Santa Compañía y a lo mejor esos fenómenos están más entrelazados de lo que nos pensamos. Hay una cosa curiosa de lo que comentas sobre la interpretación de testigo. Voy a contar dos casos muy concretos. Hablar de la Santa Compañía. Yo la experiencia que tuve, que no se puede comparar a la de un antropólogo o a la tuya, ¿no? Es anecdótica. Cuando yo estuve de viaje por Galicia, se lo he contado una vez. Bueno, pues me encontré, yo estaba muy interesado en el fenómeno de la Santa Compañía, ¿no? Es un fenómeno que se produce más en pueblos de interior que en pueblos costeros. Yo, por cuestiones ajenas a mi voluntad, pues estuve en pueblos costeros, porque lo típico, vas con los colegas de vacaciones y los colegas acaban hasta los cojones de ti, porque claro, una cosa es ir a ver sitios y que tú preguntes por la calle, así como que no crees la cosa, y otra que les hagas esperar 2 horas porque resulta que un tipo ha visto una luz pero no está en el bar y viene dentro de 2 horas, ¿no? Es un poco complicado, siempre hay movidas en ese sentido. Luego, claro, no se quieren ir de vacaciones conmigo. Pero bueno, a lo que iba. Yo recogí varios casos de Santa Compañía, entre comillas. Yo me acerqué a personas preguntando, mucha gente la regaza a contarme y al final conseguí que me contaran 2 o 3 casos. Uno era el párroco de San Andrés de Teixido, Sartre, otro, y luego hubo 2 personas, ¿no? Creo que eran, el pueblo creo que era Laxe, y lo que me contaban era una señora, además con su acento gallego total, ¿no? Me decía, no, pues mira, yo lo que vi, estábamos velando a, creo que era una abuela, a su madre, me parece que era mi madre, que estaba a punto de expirar, entonces estábamos arriba en la habitación y resulta que la casa daba a la playa, digamos que la casa estaba situada en una zona donde se veía la playa a varios metros, ¿no? Claro, por la noche apenas se veía nada y de repente pues me dijeron, oye, ¿qué es eso que hay ahí? Miramos por la ventana, unos bultos negros que caminaban en fila, pues ahí está, pues va a ser verdad, pues era la Santa Compañía. Claro, y se queda del tema, ¿no? Y claro, le digo, bueno, entonces realmente ustedes vieron algo extraño. Y dice, mi hijo que era muy valiente fue a ver lo que era aquello, porque nosotros nos acojonamos, no creíamos en aquello, pero cuando lo oímos, coño, pues va a ser verdad. Más velando un familiar, el trauma que puede, digamos que, según el aprecio que tenga, más o menor o mayor por parte de la persona, pues puede también influir, ¿no? Mi hijo, que es muy valiente, fue a verlo. ¿Y saben lo que eran? Los potrillos. Eran potros en fila. Claro, ellos desde arriba veían puntos negros que se movían, pero no veían a la persona. Los potrillos que iban en busca de las yeguas. Ese era un caso. Otro era de un señor que también me pareció ver la Santa Compañía, se acercó y eran, me parece que eran muchos. Y en todos los casos, el tipo me pareció ver algo extraño y era una broma, ¿no? ¿Qué pasa? ¿A dónde quiero llegar? A que si el hijo valiente no llega a bajar, el tipo de la playa no llega a acercarse, o el cura, el caso no era el cura que se lo encontró, sino un familiar, creo que era su padre, no llega a ir al mismo lugar al día siguiente y enterarse de realmente lo que ha pasado, ellos han visto la Santa Compañía, porque así la interpretan. Pero claro, es cuando te acercas al fenómeno y cuando descubres que no es un fenómeno irracional, sino que es explicable, cuando lo desestimas. ¿Qué pasa? Que yo creo, en mi opinión, ¿no?, que muchos de los casos de Santa Compañía son de gente que ha visto, cree haber visto la Santa Compañía, pero no se ha acercado. Es un caso curioso. Y luego, por otro lado, el tema de la interpretación de testigo, voy a contar muy rápido un caso que me contó Carvajal que me parece genial, ¿no?, que habla muy bien de lo que es la interpretación del testigo. Y es un caso en el que también recibe una serie de llamadas de... Corrígeme, Miguel, porque tú lo conocerás, no conozco todos los detalles. Una serie de luces extrañas, bastante espectaculares en el cielo. Muchas llamadas, recibe muchas llamadas, entonces él coge y va, además de madrugada, y al día siguiente va a entrevistar a las personas que han visto las luces. Y efectivamente cuenta que ha visto las luces extrañísimas, que se movían en el cielo, algo espectacular. Hasta llegó un caso de una señora que dice, no, sí, es más, yo tengo un grupo de contactismo, y es más, y yo esa misma noche, pues hablé tal y cual con los seres. Hostia, esto paso parece guapo. Al final lo que eran las luces, los focos de las calaveras de Colón, creo que era año conmemorativo, había una serie de focos desde barcos que se reflejaban en el cielo, había un poco de neblina y ya tenían las luces. Entonces, claro, Manuel, por lo visto, fue testigo por testigo, los testigos que habían entrevistado de Manuel para explicar lo que había visto y para que dice ser que lo que ha visto no es un hombre extraño que va por usted, sino que pues era esto, era una serie de focos reflejados. Ah, muchas gracias, hasta que llega la señora que estaba metida en tema de contactismo. Oye, mira, que sepas que lo que vimos realmente, lo que visteis, que tiene explicación, que era esto.
Y el señor dice que no, que tú estás equivocado, de eso nada. ¿Cómo que no? Pues es que yo me he acercado al barco, señora, me han dicho que eran los focos, ya efectivamente comprobado y tal, y se lo he llamado pertinente y efectivamente eran los focos de las calaveras. No. Que usted se equivoca. Eso era extraterrestre, era una nave estelar que venía del planeta Starship, porque yo contacté de forma psicográfica con esos seres y esos seres me dijeron que venían de otro planeta. Y a esa señora tú no la convences ni de coña de que eran las calaveras. ¿Y ella contactó de verdad con ellos? Ella contactó de verdad con ellos. Contactó con las luces de la calavera. No, pero quiero decir, ella... O sea, la señora esa dice que contactó con esos seres, ¿no? Exacto. Vale, entonces... Con los tripulantes de la nave. Vale, pues hay dos posibilidades. Que se lo esté inventando o que contactara con alguien y que le mintiera y le dijera que eso... Claro, bueno, ahí entramos en el tema, en el farragoso terreno del tema contactista. Pero lo interesante del caso es que la señora creía que aquello tenía que ser auténtico porque se le habían dicho de forma contactista, de forma que no era psicográfica. Es decir, psicográfica, para los que no lo sepan, tú pones una mano en un papel con un boli y supuestamente te concentras y el boli empieza a escribir solo. Bueno, pues da mensajes y es una forma, digamos, de contactismo extraterrestre, ¿no? O espírita o según el contexto. Pero esta señora estaba completamente convencida de que era real, porque, vamos a ver, ¿a mí qué me vas a decir tú a mí, chaval, de unas luces, si yo he contactado con los tripulantes de la nave y me han confirmado que era la nave? Claro, pues hay que tener interpretación de testigo. En este caso no interpretación de testigos, sino incluso ya la creencia férrea de que le da más importancia al contactismo que quiere tener con esos seres que a la realidad del fenómeno, que eran una serie de luces que se reflejaban de un barco. Pero fíjate, hablando de eso, yo recuerdo una historia, un caso en un pueblo del sur de Orense, haciendo frontera con Portugal, que además iba con Marcelino, siguiendo otra serie de historias, un caso de un macroavistamiento en Galicia que al final resultó ser un lanzamiento de un misil español, sin carga, ¿no? Era una prueba, y pasó por territorio portugués, ¿no? Y se montó una de la leche, ¿no? Bueno, íbamos siguiendo testimonios, intentando saber qué era aquello y tal y cual. Y llegamos a un pueblo del sur de Orense, lo típico, preguntas por una cosa, ¿no? Y todo el mundo pues te empieza a contar de ovnis, ¿no? Tú vas allí, de ovnis, tal, bueno. Total, que al final acabamos a las tantas de la noche con un paisano que nos decía que estaba en el monte con el ganado y de pronto vio a lo lejos una luz muy potente, que se acercaba, una luz, que iba como iluminando el suelo, ¿no? Él en un principio pensó en marcharse, en salir porque tenía miedo, tal. Dice, pero bueno, yo me he enfrentado a lobos, a jabalíes en el monte, a mí esto no me da miedo. Total, y con la escopeta, eso sí, se metió tras unos matorrales, ¿no? Y lo que vio era un objeto de aspecto metálico, troncocónico, ¿no? Que iba a unos 30 metros o 20 metros del suelo iluminando el terreno, y aquello pasó y ya está. Lo más interesante es el comentario, dice, fíjate, fijaros, si no me llego a quedar y me escapo, cuento en el pueblo que he visto a la Santa Compañía, porque para él la primera interpretación, cuando ve esas luces a lo lejos, para él es que aquello era la Santa Compañía, ¿no? Entonces, sí hay interpretación, pero por ejemplo, antropólogos que han estudiado el tema de la Santa Compañía, pero que han hecho trabajo de campo, ¿no? En recopilar casos, etcétera, etcétera, y que incluso han estudiado cuál es el origen del mito, o sea, se sabe de dónde procede la leyenda, es decir, se puede seguir hasta sus inicios, ¿no? Entonces, desde el punto de vista académico, dicen, bueno, pues estamos hablando de un mito, estamos estudiando folclore, ¿no? Lo que le interesa a los antropólogos es cómo eso puede dar pistas de la forma de vida o cómo esas leyendas entroncan con la visión del mundo que tienen esas gentes, ¿no? Es lo que estudia la antropología, digamos, ¿no? Pero claro, es un mito, parten de la base de que es un mito porque saben cuál es su origen, de dónde procede, ¿no? De qué leyendas nórdicas, etcétera, etcétera, cómo se creó, en base a qué, o sea, está todo bastante bien registrado, pero claro, el planteamiento que hacen es, vale, sabemos que esto es un mito, hombre, pero después de encontrarnos, mito es, yo qué sé, la virginidad de la Virgen María, ¿no? Vaya. Pero claro, después de encontrarnos con 300 tíos que nos cuentan unas historias tremendas de gente que ni siquiera cree en esto y que te cuentan lo mismo y que te cuentan cómo aparece la santa y se volatilizan en el aire y tal, dice, hombre, sí, tenemos el origen del mito, pero tenemos una serie de fenómenos que a mí como antropólogo me parecen algo más que un mito. Es decir, alguien está viendo algo extraño, ¿no? Y a partir de ahí no saben qué hacer. Dicen, aquí está el mito, aquí están los testimonios que hemos recogido, que me parece muy extraño todo esto y sobre todo determinados testimonios. Testimonios de primera, o sea, que lo han visto... Sí, directamente, ¿no? Dicen, coño, esto es
algo y la conclusión a la que llegan es, por un lado tenemos mito, pero por otro lado tenemos una serie de casos que a mí me indican que esto no es un mito, que hay algún tipo de estímulo real que interviene con el testigo. Ya empiezas a leer y dices, coño, me está hablando un poco aquí ya del tema ovni o de inteligencias que interactúan con nosotros, no sé, pero hasta un antropólogo que lo empieza a estudiar teniéndolo muy claro, que va a investigar un mito desde el punto de vista académico, al final concluye, después de recoger casos de campo, ¿no?, concluye diciendo, a ver si aquí va a haber algo. Yo me pregunto, ¿es un fenómeno? Pregunto, solo pregunto, ¿no? ¿Es un fenómeno que se adapta al contexto sociocultural, a las leyendas de determinada zona, a las creencias de determinada zona y se aparece así? Me pregunto. Pregunta, pregunta. Podían ser las dos cosas, ¿no? Podía haber un fenómeno que se interpretase de dos formas diferentes, de dos o de muchas formas diferentes, y a la vez podía haber otras fuentes que fueran otros fenómenos. O sea, es que se podían dar las dos cosas. O sea, varios fenómenos, dos o más fenómenos, que en cada sitio se interpretase de una manera. Porque lo que estoy viendo por lo que decís es que aquí un problema que hay, bueno, supongo que lo tendréis más que, digamos, más que estudiado, es que hay mucha información y, claro, es difícil organizarla, clasificarla y... No, eso se puede organizar y clasificar, eso no es un problema. Bueno, ¿sí? Es un problema que sí, tú lo puedes hacer. Otra cosa es la conclusión que tú saques. Ahí estamos en lo que tú decías antes, muy bien, muy apuntado, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué? Tú tienes clasificada la información, tipificada. Este testigo vio el 5 de agosto de 1984 una nave de tal forma, de tal medida, a tanta distancia, y además se han hecho las comprobaciones previas con el Instituto Meteorológico, se ha descartado la posibilidad de que sea a lo mejor Venus, que era lo que posiblemente podía haber visto el testigo. Y no solamente eso, sino que hemos hablado con 3 testigos más que apoyan lo que dice este testigo, lo ven de tal ángulo a tal ángulo. De hecho, hemos hecho un estudio de cada uno de los testigos, hemos hecho una serie de test psicológicos, si queremos que las personas son personas que traen sus sábados. Puedes hacer un informe de la hostia y luego clasificarlo, organizarlo y catalogarlo. Una vez que tienes todos los datos, ¿ahora qué? O sea, que sí que puedes, digamos, filtrar la información y quedarte con la información que es de calidad, por llamarlo de No, alguna porque ahí manera. estás sesgando. Cuidado, es que si hacemos un trabajo sociológico, la sociología lo que hace es ir a un lugar, entrevistar a poder ser a todos los testigos y luego, bueno, pues reflejar tal cual lo que dicen esos testigos. La interpretación que tú le des es una cosa tuya. No, pero no interpretarlo, pero por ejemplo, yo qué sé, si una persona dice lo mismo y no se conocen, pues deben de estar diciendo la verdad, por ejemplo. A ese tipo de cosas me refiero. Sí, hombre, a ver, nunca puedes... A ver, sí, existe también la posibilidad de que esas personas las compinchen para tomarte pelos. Pero sí, pensando bien, lógicamente, pues si tú entrevistas a 7 personas, cada uno de los cuales tú les entrevistas por separado, es importante, y todos coinciden que han visto lo mismo, tal día, tal hora, y era de tal tamaño, y si tienes la suerte incluso, pues han complicado los pueblos de que no se conocen entre sí, pues hombre, es un caso bastante interesante. ¿Te refieres a quedarnos con No, pero a lo mejor en otro pueblo, incluso en otro año, te dicen una cosa muy parecida. Sí. Y luego puedes establecer un patrón, digamos, de lo que se ha visto en una fecha concreta. Que sí, como puede ser que se han hecho. Es decir, la ufología está plagada de estudios de ese tipo desde finales, incluso yo no te debería decir casi que desde mediados de los años 60. Es decir, estudios de ese tipo se han hecho. Incluso algunos otros reconocidos arpíos, ¿no?, como Alex de Blas y David López, hicieron un trabajo muy interesante en esa línea a finales de los 60, ¿no? Es decir, eso se ha hecho. Ahora, la interpretación que tú quieras darle o lo que tú consideres más o menos interesante, pues ahí hay un sesgo, yo creo que personal, que no te discuto que sea el mejor o peor, ¿no? Yo no te discuto, pero a lo mejor otra persona sí, y no por ello dejar de tener razón. Claro, o sea, pero bueno, que en principio no tendría por qué cegar ninguna información. Es decir, todo lo que es información y todo lo que pasa en test de autenticidad, pues es información. Ahí entraría quizá lo que estábamos comentando de que podemos tener una serie de fenómenos extraños y que a lo mejor no podemos establecer un patrón porque es que en realidad hay dos orígenes, entonces habría dos patrones, no, y por eso nunca... Claro, no, a ver, es muy complicado. Una cosa es catalogar la información y otra cosa es establecer patrones. Es diferente, yo puedo catalogar los casos con todos los datos al respecto, pero otra cosa es establecer patrones. Bueno, eso te lo puede contar Chris, que ellos lo que hacen principalmente es catalogar, casos y casos y casos. El problema es que los patrones son tantos que realmente no hay patrones. Es como cuando hablan de las reglas para aprender inglés.
Son tantas reglas que no hay reglas. Es que no se puede aprender inglés tan fácilmente como si fuese otro idioma o matemática o algo así, porque es que realmente no hay reglas. O sea, tantos como dos. Tú piensas en cualquier duración de un fenómeno de 5 segundos, de 5 horas, de 5 días, 5 meses, pues habrá un caso así. De cualquier tamaño que puedes imaginar, de cualquier color que puedes imaginar, de cualquier forma y cualquier comportamiento. Entonces es que realmente si encontramos patrones allí, realmente ¿por qué hemos reunido toda esta información para empezar en un principio si son todos tan diferentes? ¿Por qué razón hemos metido todo esto juntos? Es porque cuando investigamos tenemos una idea de lo que es, pero tampoco lo podemos definir porque realmente tampoco lo sabemos nosotros y ahí está el gran problema, porque realmente no se puede definir lo que es que estamos buscando, así que al final metemos de todo, hasta bengalas y no sé qué. Si no hubieran encontrado bengalas aquel día, pues sería otro comportamiento, otra forma, otro color en otro sitio, dejando algo como... Claro, pero Chris, no siempre se encuentran las bengalas. Es decir, en el año 45 lo que nos importaba es decir, nos quedamos con el testimonio, ¿te lo puedes creer o no te lo puedes creer? Es que, por ejemplo, el primer testigo de un platillo volante, se supone, ¿no? Del siglo XX, el famoso Kenneth Arnold. ¿Él qué tipo de objeto vio? Sí. ¿Qué forma tenía? Triangular. Ahora decían, ahora vuelta. No, sí. Era más como una especie de boomerang, pero luego empezó a cambiar su historia, parece que se parecía más un platillo. No, porque fue el periodista, creo. Pero yo no hablo de eso. Es que un periodista inventó ese término, pero tampoco lo inventó porque ya existía. Pero la expresión platillo volante llevaba como 40 años en la prensa, desde 1908 por lo menos, y a lo mejor al final del siglo XIX, es que ya existía la expresión. Ah, pues no lo sabía. Simplemente no estaba relacionado con los ovnis, pero existía en